Argentina. Transmite AM 1600 Armonía. Ya comienza el programa más completo del boxeo nacional e internacional. El clásico de los lunes. Llegó a AM 1600, Radio Armonía. Y no te lo podés perder. En la conducción se enfrentan y se complementan. En el Rincón Azul, nacido en Capital Federal, Gastón, el buitre Jerque. Y en el Rincón Rojo, el bonaerense campeón de los superpesados, Gustavo Capitán Fernández. Desde las 22 horas y hasta la medianoche, quédate del otro lado. Acompáñanos que ya se viene Cerca del Ring. Primer round, una izquierda boleada, presión, izquierda en gancho, izquierda en cross, infighting, Yerwin encaja solo jab. Segundo round, encuentra a Martínez de distancia precisa, cintura y adentro, puntería y al cuerpo, confianza, sin jab, asterisco, preparación física. Tercer round, de defensa, ataque sin escalas, derecho al cuerpo. Cuarto round, Ancajas tuvo que adaptarse a Martínez. No hay dudas ni zozobra en Martínez, solo voluntad y certeza. Retrocede el filipino. Quinto asalto, convicción. Martínez ya subió campeón, ya subió persuadido. Tiene rapidez en su terreno, la izquierda implacable, elegancia contra efectividad. Sexto round. Primer acierto de Ancajas. Ahora esa zurda maradoniana de Fer Martínez. Desconcierta por completo a Ancajas. Esa mezcla de Chino Maidana y Lucas Matisse. Todos golpes de poder. Séptimo asalto. Entre sin llamar. Prohibido llavear. Impertérrito. Ni una mueca. Se activa cuando le pegan. Justo en la pera, en la tecla. Pura cintura, pura técnica. La guardia de Ancajas es un peaje con barrera caída en el octavo asalto. Noveno round, visteo de Fer Martínez. No menoscaba ni subestima a su rival, asume todo el compromiso. Asume que uno puede subir campeón. Décimo asalto. Siempre Fernando Martínez. Respaldo físico. El árbitro es un espectador de lujo. El rincón de Ancajas tampoco puede rectificar. Un décimo round. Cambia Ancajas. Décimo segundo round. El challenger tira golpes y acierta a todos. El campeón solo lanzamientos de Ave María. Hay un nuevo campeón. Y las palabras del último round nos emocionan. Esto sucedía el 26 de febrero de 2022. Este cronista era un día especial porque era su cumpleaños y había dejado grabado la pelea y recién la pudo observar
con detenimiento días después. Fernando, en ese entonces Pumita Martínez, había obtenido sorpresivamente una chance mundialista frente a un desconocido filipino que llegaba a hacer su 10ª defensa. Era terrible, porque había despachado a varios contendientes a la altura de las circunstancias. A todos los había, a la gran mayoría, los había derribado o noqueado, y eran muy pocos los que habían aguantado los 12 asaltos frente al Pretty Boy filipino. Pero Fernando, en ese entonces, y a partir de allí, Puma Martínez, se coronaba campeón del Supermosca de la Federación Internacional de Boxeo. Y este fin de semana, eludiendo, mejor dicho, sin eludir la administratividad o la burocracia del boxeo, se enfrentó nuevamente con el ex campeón Shegan Cajas, que ejerció su cláusula obligatoria de revancha, y el campeón del pueblo. Este representante Ceneice dio cátedra nuevamente para sostener su único campeonato argentino, o mejor dicho, el único campeón mundial argentino en este momento. Celebramos, y ya hablaremos y departiremos acerca de esta nueva presentación de Fernando Daniel Puma Martínez, y hay campeón del mundo argentino, y entiendo que para rato, estimados amigos. Bienvenidos amigos del boxeo a una nueva edición del Clásico del Lunes. Hablamos de Cerca del Ring, edición 308. Hoy se llegó mi amigo Rudolf Alberto Lacher, y como está también Carlos Alcalde con sus Goldfingers en la operación técnica, les digo, 308º capítulo del programa de boxeo que escucha toda la gente aquí en la Argentina y en el mundo. Cerca del Ring con todos ustedes. Permanecemos con un campeón del mundo bien vigente, más vigente que nunca, el pupilo de Rodrigo Calabrese, el esponsoreado por Marcos el Chino Baidana. En fin, hay campeón orgullo argentino. Esto es Cerca del Ring, soy Sergio Pepe, y hoy me encuentro rodeado de un grupo de jóvenes periodistas que les brindarán todas las alternativas, todas las opiniones del pugilismo argentino, internacional, profesional y amateur. Hasta vino el seleccionólogo, especialmente hoy convocado, porque hay jugoso de sur y hay que hablar de la Selección Nacional de Boxeo. Hay boxeo profesional también en Argentina, y de eso hablarán los muchachos. Hay un nuevo streaming de Cerca del Ring, y usted lo ha vivido desde Quilmes, en este caso en particular Casa Nueva, en la Sociedad de Fomento Club Villanueva en Quilmes. Todo eso y mucho más en Cerca del Ring. Bienvenidos, buenas noches. Hola, Damián D'Alessio. Hola, Pistolero. Hola a toda la familia de Cerca del Ring. Muy contento de estar aquí en un nuevo lunes. Muy feliz por lo que fue el día sábado. Por supuesto por la victoria, la revancha que obtuvo Fernando el Puma Martínez. Y además el gustito especial que llegamos justo a ver la pelea cuando veníamos de realizar un streaming de Cerca del Ring. Así que un sábado lleno de boxeo, y por sobre todo hay muchas cosas para charlar. Hay resultados, hubo también actividad aquí en nuestro país, muchos argentinos en el exterior. Así que nos preparamos, Sergio, para un lindo programa del Clásico de los Lunes. Así es, querido Damián D'Alessio. Hubo trabajo repartido de Cerca del Ring, como siempre. Hashtag CDR en todos lados. Presencia en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Una pena, lamentablemente sobre la marcha. Presencia allí en los Estados Unidos también. Exactamente, no se pudo concretar la transmisión en vivo, o en directo, mejor dicho, de Cerca del Ring. Pero tuvimos, como bien decía Damian, un representante ahí en el Dignity Health Sport Park de Carson, California. Ya tendremos un audio particularmente enviado de parte de Juan Olvena, que desde una óptica tribunera, sin dejar de lado el periodismo, nos brindó su visión del combate, y estuvo allí para darnos las impresiones más cercanas de esta defensa, de la primera defensa y de todo lo que vendrá de
Fernando Martínez. Bienvenido, Fernando Galuso. Anduvo por el ascenso. ¿Hay finalista? ¿Hay campeón? No pasa nada. ¿O seguimos con el boxeo? Todavía no hay campeón en la primera D, Sergio. Saludos obviamente a la gente que escucha de Potrero por este mismo dial los días sábados. Pero bueno, nos metemos en el boxeo y qué feliz que estoy después de lo que fue la pelea de Fernando Martínez. Realmente estábamos ansiosos esperando lo que iba a ser la primera defensa del Puma Martínez de su título mundial y realmente fue una gran pelea por parte del argentino. Hubo presencia argentina también en esa velada, de la cual seguramente estaremos hablando, lo estaremos mencionando, pero lo importante, sin duda lo más importante, fue lo de Fer Martínez. La verdad que, como decía, contento de lo que fue su resultado, su presentación, también con todo lo que se había habido en la previa de ese combate, lo que habíamos hablado con él pocas semanas antes de lo que iba a ser el combate. La verdad que me pone muy contento por él y por todo ese equipo, este gran logro que ha obtenido. Y como siempre también vamos a estar hablando de todo lo que sucedió este fin de semana, porque si bien no fue un fin de semana tan cargado de boxeo, principalmente el viernes, hubo boxeo y vamos a estar hablando de todo lo que sucedió y no vamos a dejar absolutamente nada afuera. Así que los que están del otro lado, que no se vayan del vivo porque vamos a estar hablando, por supuesto, de toda la información. Bien, lo adelanta, lo firma y rubrica Fernando El Tano Galuso. Pero bueno, van cayendo algunos soldados. Cayó Gastón Jerque, incluso por ahí el capitán. Pero hoy tengo un mariscal de campo. Bienvenido, Rudolf, a la mesa de Cerca del Ring. Y si hablamos de Fernandito Martínez, tenemos que hablar de la selección, porque alguien que hizo todo su camino amateur en la selección, pasando inclusive por los Cóndores, fue Fernandito Martínez. Para mí es un gran orgullo que él siga campeón. Creo que por cábala es mejor que no lo vea, porque me emocionó mucho y como está el corazón con agujerito, mejor no tentar a la suerte. Así que muy contento por la victoria. Obviamente no la vi, pero me encanta que siga manteniendo su corona, que bien merecida la ganó, y me pone muy contento haberlo conocido a Fernandito cuando yo hacía mis primeros pasos en la selección nacional. Bueno, a ver, ahora ya la puede ver, así que tómese un tiempito. Sí, después lo voy a ver, tranquilo. Grabado por algún lado. Como ayer con Plaza Colonia, hablando de fútbol, no lo pude haber acompañado porque me molestó algunos comentarios de algunos colegas, discriminando a personas de mi equipo y le dimos el batacazo a Peñarol. Está sensible, Rudolf. Estoy muy sensible. Sí, sabemos que tiene que cuidarse, pero la sensibilidad extrema tampoco lo ayuda, porque me lo hace abstraerse de las cosas que le Entonces gustan. vamos a las piñas, vamos a las novedades, a las noticias de este programa hermoso, como era siempre, como yo era de la vieja camada. Me gusta el golpe por golpe, así, prenderme como la Tutti, como Fernandito a los golpes. Vamos entonces, no esquivemos. Bueno, ya plantean las reglas del juego Rudolf Armerton Larcher. Implacable como siempre. Porque un no gran está el saludo. capitán, porque no está el capitán, lo hago. No, bueno, lo nombré mariscal de campo y me parece bien que muestre las jinetas. Así que bueno, un gran saludo a Gustavo Fernández, que nos debe estar siguiendo cómodamente de su casa, ahí en la King Size, donde está el capitán, en el centro de operaciones. Pero es tiempo, ya hicimos bastante preámbulo, para hablar del campeón mundial argentino, del único, ¿no? Así como... Sherwin Ancajas hubiera sido o hubiera vuelto a ser el primer campeón, el único campeón filipino. En este caso, hablando de unicidad, debemos decir que Fernando Daniel Martínez es el único campeón mundial argentino. ¿Sabe qué, Pistolero? Me gustaría que la gente comente, nos empiece a dejar su mensajito de cómo vivió la pelea, Por favor. ¿no? Yo ahora le voy a contar la experiencia particular que tuvimos con Betu, lo tuvimos con Gastón Jerque, con Fernando Galuso, en cuanto a cómo vimos la pelea del Puma. Pero me gustaría que la gente empiece a comentar ahí cómo través de qué vías cómo puede vivió hacer esa experiencia. Bueno, lo puede hacer a través del Facebook, nos deja su mensaje, nos busca como Cerca del Ring, ahí tenés la transmisión en vivo y que nos puede ver y escuchar y dejar su mensajito. Por supuesto, como siempre, también nuestro canal de YouTube, que viene de bastante actividad la semana pasada. Tiene que suscribirse, activar la campanita y ahí también se puede comunicar con nosotros, y como siempre decimos, a triple pantalla. También estamos en vivo allí de la mano de Betu Santillán, que le mandamos un saludo, que estamos saliendo en vivo por Instagram, nos busca como Cerca del Ring, donde estamos subiendo información constantemente, Pistolero. Por ejemplo, hoy ya llegó el Puma Martínez aquí a la Argentina, lo recibieron con una gran caravana, con el autobomba de los bomberos, con bandera Ceneices, así que, por ejemplo, las fotos están en nuestro Instagram de Cerca del Ring. Bueno, completo entonces el programa. Según los dichos de Mendalay Song, nos pueden seguir por las distintas plataformas, por Facebook, por Twitter, por YouTube, por la web de AM1600 Armonía, como siempre. Y vamos a
a lanzarnos, ¿no? Al análisis de esta pelea. Bueno, yo les hablaba de la pelea en términos de lo que había visto en el mes de febrero. Tendría que encontrar por acá. A ver, mucho se habló, ¿no? De que Sherwin Ancajas había llegado disminuido, que no era el campeón que solía ser, o mejor dicho, que no venía a la condición del campeón que solía ser, y que eso había ido en desmedro de la presentación de Puma Martínez. Pero, qué sé yo, se habló de que había llegado limitado en el peso, de que la nutricionista o el nutricionista de turno no habían sido muy favorables. Pero al decir de verdad, Puma Martínez había llegado como un descarte entre rivales porque se le había caído una pelea por pandemia, sí. No se había podido concretar una unificación con el japonés Ioka. Kazuto Ioka. Exacto. Así que, y era un campeón que ejercía su 10ª defensa y de buen agrado. Acá tengo anotados desde que él capturó el campeonato frente al boricua Mac Joe Arroyo, al estadounidense de origen boricua Mac Joe Arroyo, había hecho 10 defensas, mejor dicho 9, y 7 años pistolero por eso, mundial. Del 2016 a 2022, y la verdad que la había ganado por puntos, habiéndolo derribado al campeón. Después había ganado por nocaut en la primera defensa, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, recién en la quinta por puntos. En la sexta había empatado, después había derribado a todos sus rivales. O sea, no era un pichi, no era un campeón de pacotilla, como decir en el hablar de Sherwin Ancajas, y era el único filipino vigente. Así que, lo que pasó en el Cosmopolitan Floor de Las Vegas no había sido casualidad, había sido todo mérito del Puma. Y esta vez como habíamos dicho, adelantado en el editorial, ejerció la cláusula mandatoria que había en Cajas en el contrato, y entonces pidió revancha. Y bueno, y Fernando Daniel Martínez, lejos de apichonarse, aceptó 8 meses después, 7 meses y medio después, y se fue a Las Vegas con todo su equipo, encabezado por Rodrigo Calabrese, el agente de Barraca Juniors, el Chino Maidana, el doctor, que grande, no el doctor porque lo ayuda mucho también, en fin. Y desde el primer asalto parecía que Ancajas sí había tomado la lección. Sí, y le sumo unas cosas más, pistolero, porque lo mencionábamos también el jueves en la previa que analizábamos esta pelea, esta revancha, el tema de que el Puma parece como un desconocido, porque la verdad parecía como un desconocido en el primer combate para el filipino, para el resto de su gente, y yo creo que se llevaron una sorpresa gigante, ¿no? En el primer duelo. En el segundo ya lo conocían, ya lo tenían visto, se hablaba de un cambio de estrategia del boxeo filipino que iba a cambiar a un ritmo más inteligente, pelear a la distancia, y que tenía las de ganar o las más fácil en cuanto a la revancha, porque podía cambiar el planteo de pelea. Mucho se le preguntó también al Puma del plan A al plan B, y teníamos la incógnita de cómo iba a ser finalmente la revancha. Sí, bueno, me agarro de esto último que decís, Rengo, en cuanto al plan de pelea de Fer Martínez. Lo habíamos hablado con él y con Rodrigo Calabrese en la charla previa que tuvimos, y comentaba esto de que tenía plan A, plan B, plan C, preparado para lo que podía llegar a ser Sherwin Ancajas en la revancha. Creo que no llegó ni al plan B Fer Martínez. En este caso se encontró con un Ancajas que siento que pudo haber hecho más, obviamente, para poder llevarse la pelea, pero no siento que haya incomodado a Fer Martínez en ningún momento de la pelea como para complicarlo, y que Fer Martínez tenga que salir quizás del plan A, que fue muy similar a lo que fue la primera pelea, y bueno, y Fer Martínez se terminó llevando el combate con claridad. Metiéndonos de lleno en la pelea, yo entiendo que los primeros 2 asaltos Ancajas se incomodó bastante Martínez, porque bueno, le planteó un plan de combate diferente, desde el jab y el retroceso, o sea, colocándose más en campeón que en retador. Le quitó distancia precisa al Puma Martínez. A este le costó, por momentos lo sorprendió mal pisado, con esa falta de distancia lo hizo trastabillar varias veces, e incluso hasta en algún momento entre el primer y segundo asalto lo vi perder la calma a Fernando Martínez. O sea, microsegundos o microminutos sobre el ring,
en cada descanso, su técnico Rodrigo Calabrese le pedía que se tranquilizara, que volviera a su eje, y eso lo fue consiguiendo en el tercer round por primera vez, donde para mí recupera su medida, pasa a cortar la distancia, empieza a filtrar golpes de poder, pero Ancajas es ahí donde no puede retroceder con tanta seguridad. ¿Sabe qué, pistolero? Ahora lo cito al capitán Fernández porque estaba el Tano. Dijo exactamente lo que sucedió. Eran clave los primeros 3 asaltos, porque Sherwin Ancajas iba a salir a hacer otra cosa y en lo que creíamos que el Puma Martínez iba a salir en su misma tesitura, yendo hacia adelante, buscando la misma pelea que fue en aquel febrero, no tenía que desordenarse. Si bien sabemos que a veces con el ímpetu y con la motivación de pegar, el Puma Martínez descuida la guardia, es algo que habíamos mencionado también, no tenía que descontrolarse yendo hacia adelante, y eran clave esos primeros 3 asaltos, en el que el Puma se pudo mantener en su plan de pelea, en que Sherwin Ancajas no llegó a dominar por completo, no lo podía frenar o mantener la distancia que hubiese querido con el argentino, y sobre todo esta cuestión de que el campeón era el Puma. Yo creo que si Sherwin Ancajas hubiese hecho un planteo como lo que intentó al principio de la pelea, otro hubiese sido la historia tal vez. En este caso era el retador, era el que tenía que ir a recuperar el título, y sabemos que en un plan algo mezquino, incluso si se puede llegar a decir, de mantenerse a la distancia, tocar y salir, tal vez no le alcanzaba ante la fuerza y el ímpetu que llevaba al Puma yendo hacia adelante. Sí, digamos que Ancajas, a mi entender, salió a boxearlo, y cuando le metía la presión lo amarraba enseguida. Eso fue hasta el tercer asalto, y donde en el tercer asalto me parece a mí que Fer Martínez, como decía, como anticipado recién, pudo recuperar la medida. Recién la presión, para mí, la empezó a ejercer a partir del cuarto asalto, cuando pudo achicar la distancia, ejercer el control, aunque ambos se lo turnaban, el ejercicio del poder sobre el combate, pero fue a partir del cuarto donde los choques se tornaron más francos, a mi entender. De hecho, ya a partir del quinto, Fer Martínez con mayor vehemencia empezó a llevárselo por delante, como había sido en la primera pelea. Sí, y empezó a jugar un poco el papel la frustración, ¿no? Tano, eso que observamos de que el filipino ya no pudo mantener el plan de pelea, y también se empezaba a frustrar un poco al hecho de no poder frenar al argentino, y que tal vez si se prendía tenía las de perder. Sí, totalmente. Creo que en ese caso fue Sherwin Ancajas el que tuvo que cambiar de cierta manera lo que pensaba o planeaba desde un principio para tratar de llevarse el combate. Y bueno, se encontró con un Fer Martínez que lo siguió atacando y se hizo aún mejor o más fuerte a medida que fueron transcurriendo los asaltos, y como vos bien decías, Sergio, a medida pasando más que nada al cuarto, al quinto asalto, se lo vio aún mejor a Fer Martínez, y fue lo que también ayudó a que al desarrollo futuro del combate, que fue lo que terminó pasando con el resultado. Se lo nota a Fernando Martínez fuerte en la azotea, ¿no? Fuerte de cabeza, porque, a ver, en el transcurso de los primeros 5 asaltos, Ancajas hizo gala de un buen visteo, lo dejó varias veces, podemos decir hasta en ridículo, ¿no? Con ciertas posiciones, con la distancia, como decía Lole, y sin embargo Fernando Martínez mantuvo su coherencia, mantuvo su eje. Cualquier otro boxeador hemos visto más de uno desbocarse o perder o sentir impotencia ante semejante gallardía o hidalguía o muestra de talento de parte de su rival, y sin embargo transcurrieron ya el sexto asalto, Fer Martínez se le plantó, o sea, pudo encajar ante Ancajas, válgame la cacofonía, y con potencia y puntería empezó a reinar. Cambió la regla del juego, cambiaron abruptamente. A partir del séptimo, para mí, Fernando Martínez es el guía sobre el ring, el líder, y es Jay Ancajas el que sabe que tienen que empezar a jugársela. Sí, era clave también la preparación física, ¿no? De ambos, por supuesto, al llegar a los últimos rounds de la pelea, se los vio extenuados a los dos, tanto el filipino como el argentino, que siguieron metidos en la pelea. Y algo también que destacábamos, Tano, el hecho de la preparación aquí en Argentina, ¿no? Porque alguno ha empezado a dudar de que si el Puma no hacía la preparación en Estados Unidos para la revancha, era imposible que se llevara la victoria. Fue fundamental, lo dijo él, lo dijo Rodrigo Calabrese, lo dijo Pileta Maidana, incluso el chino Maidana también lo mencionó en la conferencia de prensa previa.
Fue clave la preparación y como por ahí algunos dijeron que quizás no iba a ser suficiente o demás, sin dudas dejaron en claro que fue más que suficiente. Viajaron solamente una semana antes a Estados Unidos y la verdad que Fer Martínez se lo notó como si hubiese estado entrenando quizás allá en Estados Unidos por lo menos un mes. Así que la verdad que es para sacarse el sombrero lo de Fer Martínez. Y destaco algo que vi más que nada sobre el final de la pelea. Igual antes esperaba que Sergio se meta ya en los últimos rounds. Sí, Rudy, comentanos. Quería hacer un comentario, como yo les dije, medio por cábala, medio por los sentimientos. Hace mucho que no lo veo a Fer, pero sí lo sigo. Y yo noto una cosa en el cambio, voy a hablar del lenguaje corporal que tiene él. Yo lo noté un cambio muy grande cuando él gana el preolímpico a Río. Es como que él se sintió seguro de sí mismo, seguro de su fortaleza, y hubo como un cambio mental. Yo lo noto así, lo noto mucho más feliz, más seguro. Antes lo notaba que la risa era, entre comillas, burlona, como para provocar, y hoy lo veo que sonríe de felicidad, seguro de sí mismo. La última vez que lo entrevisté fue cuando iba a pelear el Ivo, creo, en Sudáfrica, que yo lo vi con el chino Maidana, y en el Hilton, que iba a pelear la presentación del combate con Acero Cali. Y estaba feliz, estaba seguro del proyecto que hacía con su entrenador. Y yo lo veo en sus publicaciones ahora, lo veo seguro, lo veo feliz, más allá de lo que pasa arriba del ring. Escuchaba lo que ustedes decían, que a lo mejor los primeros 4 asaltos los perdió, pero después se evocó en lo que tenía que hacer y lo dio vuelta. Y eso es lo que yo veo de Fernandito Martínez. Sí, ha pegado un giro del 2016 ahora, y no lo he visto pelear, pero me encanta verlo así. Sí, una madurez, ¿no? Creo que destacás, Rudy, porque en el boxeo tal vez siempre fue yendo hacia adelante, vos lo has visto de joven, exactamente, en la agresividad, yendo a buscar el combate, pero también alcanzó una madurez, una confianza que le dio este último tiempo, así que coincido y está buenísimo que lo destaques, Rudy, vos que lo conocés hace mucho. Completo, el duelo fue por el título Silver, ya el título mundial Silver del Consejo Mundial de Boxeo, ese que destacás justo antes de ir a Sudáfrica, Rudy. Sí, hay un cambio evidentemente de actitud, que es el que se nota desde su primer pelea con Ancajas, cuando ya sube convencido de que puede ser campeón. Eso es algo que el otro día lo charlaba con Darío Fernández, con el Colo, que es quizás la carencia más grande que pueden tener nuestros boxeadores, y no lo digo peyorativamente, lo digo por algo a trabajar. Es que superar desde su condición física, sus aptitudes boxísticas, ese deseo de ganar, ese deseo de ser campeones, de ser vencedor sobre su oponente. Eso es algo con lo que hay que trabajar. Particularmente a mí me interesa, es una área de expertise que quisiera trabajar, y creo que algo voy entendiendo o aprendiendo con el correr de los años. Es ese plus que le falta al boxeador argentino. Me podrán decir, bueno, es una opinión muy personal, pero y está sujeta a reflexión sobre todo, pero es ese plus el que destaca que el púgil argentino, porque de eso nos ocupamos, suba ya decidido a ser otro cuando baja del ring. Totalmente. A ser un campeón, a dejar de ser un underdog, un retador, para subir con el convencimiento o a tener que demostrar que sí, yo coincido con eso, que hay que trabajarlo un poco en los boxeadores argentinos. Fue así que nos situamos ahora en el 8º asalto, y si me permiten, en el descanso del 8º al 9º, ya el mismo árbitro de la pelea se acercó con preocupación al rincón de Ancajas en condición de parar el combate. Sí, porque también había un corte, ¿no? Incluso había sucedido este choque de cabezas, sí, pero también llegó una instancia en que las réplicas de Fernando Martínez eran numerosas, eran mayor cuantitativamente. O sea, a un intento, un esbozo de Ancajas con un jab, o con un jab y un recto, o con un jab y un cross, o 3 golpes a lo sumo, respondía con una andanada de 5, se plantaba Puma, y con 5 golpes consecutivos a la cabeza el filipino no respondía. Entonces ahí la ferocidad de Fer Martínez, a partir del 8º asalto, ya encaminadas del 7º y antecedentes, creo que iba volcando la balanza hacia su lado. El 10º asalto para mí fue el último que llegué a Ancajas, dio lo que tenía, y que Fernando Martínez hasta bajó la guardia,
aguardó inteligentemente, hizo la gran palmeta del Smart Boxing y esperó. Hasta daba la sensación de que le perdonó la vida en un momento. No me acuerdo de esa situación de pelea en la que iban contra las cuerdas, donde pasaba de largo Yehuran Cajas, golpeaba el Puma Martínez, y cuando parecía que trastabillaba el filipino, bajó la guardia el Puma, lo miró como diciendo, bueno, que ya era él. Creo que el cierre de la pelea nos transmitió, y retomo lo que decía Rui recién, esa confianza de decir, ya lo tiene, ¿no? No se tiene que desordenar, tiene que estar tranquilo al cierre de la pelea, al round número 11, al 12, pero ya estaba casi cocinado, y la confianza le daba un plus al Puma, pero también no tenía que confiarse, ¿no? Tenía que tener confianza, pero no confiarse. Justo da para mencionar el comentario de Gustavo Armas, que dice, saludos de la Ferrera, los últimos rounds, dice, y pone el emoticón de los huevos, dice, en la garganta, dice, porque el Pumita iba para adelante y tenía un knockout del filipino. Bueno, no, esta cuestión de cerrar la pelea por la vía rápida o mantener lo que venía haciendo hasta ahora para llegar a las tarjetas tranquilo. Yo veía de un lado la confianza de Fer Martínez, de su equipo en los últimos asaltos, y veía del otro lado, no sé si notaron lo mismo, pero más que nada a partir del octavo asalto que mencionaba recién Sergio, noté como un rostro de frustración por el lado de Sherwin Ancajas, como que no encontraba la manera de doblegar a Fer Martínez, y Fer Martínez todo lo contrario, se lo notaba confiado, tranquilo, más suelto arriba del ring, y bueno, fue lo que también le sirvió para cerrarle el combate de la mejor manera. Sí, recién me acaba de bajar esta metáfora. ¿Vieron en Estados Unidos que está en esa guerra de fast tracks, eso que son las guerras de 4x4 que se topan? Sí. Bueno, era como que Fer Martínez tuviera una re 4x4 y Ancajas un Meari, por ejemplo, porque cada vez que adelantaba Ancajas, el otro le devolvía una tunda que le pasaba por arriba, una cosa de la barbaridad misma. Y en fin, bueno, así llegamos al 11º y 12º asalto, donde Fernando Martínez cerró de gran manera. Me parece que, bueno, después las tarjetas reflejan esa diferencia. La mía en particular estaba 117-111. Yo le vi ganar al filipino el 1, el 2 y el 4, que fue hasta donde le dio la nafta, como se dice en la cuadra. Y después, bueno, Fer Martínez con una pelea muy inteligente, muy bien llevada de su rincón. Me apoyo nuevamente en la figura de Rodrigo Calabrese, que lo conoce como nadie. Y los árbitros dieron un guarismo de 119-109, una de las tarjetas, y dos de las restantes, o las dos restantes mejor dicho, 118-110. O sea, superlativa la victoria. Sí, creo que cabe bien la tarjeta. Algo también charlamos en la previa, tal vez el fallo no había coincidido tanto con lo que había sido la pelea a la primera, porque ya marcaba una gran diferencia. La primera le digo 117-111, una, y las dos restantes 118-110. Claro, bueno, y ahí mencionaba las tarjetas reflejaban un claro dominio del Puma. No sabes si había sido tan así. Sorpresivo. Claro, por supuesto. Y yo creo que esta revancha, no cabe duda que las tarjetas iban de la mano con lo que había sido el combate, la amplia diferencia del Puma Martínez. Así que me parece que las tarjetas caben bien. Como decías vos, Pistolero, las repetimos en dos ocasiones, 118-110 y una 119-109. Pero como esto es cerca del ring, el clásico de los lunes, como hace muchos años, más de 5 lo tenemos acostumbrado, ya a esta altura estamos en el 308, imagínense, cerca del ring puso su representante allí en el Dignity Health Sports Park de Carson, y tuvimos una visión privilegiada. Así que es un buen momento quizás para cerrar esta hermosa charla introductoria acerca de nuestro campeón del mundo, escucharlo al representante cerca del ring, el hashtag cerca del ring en todos lados, numeral cerca del ring en todos lados. Un momento de escuchar a Juan Manuel Vena. Adelante. Muy buenas tardes desde Los Ángeles, muy buenas noches desde Buenos Aires. ¿Cómo andan, compañeros, amigos y colegas cerca del ring? Pasar a contar un poco lo que fue lo que se vivió en las tribunas, en el estadio en general del Dignity Park, en el estadio, digamos, al lado del estadio de Los Ángeles Galaxy, lo que dejó la pelea del Puma Martínez, pero del lado de las tribunas, donde se vivió algo muy bonito, muy lindo, porque eran muchos, no había tantos argentinos, digamos, había muchos mexicanos, otros latinos, y la verdad que
En cada round que iba pasando se notaba el apoyo al Puma, griteríos, como decía, un poco de bulla para el lado de nuestro compatriota, que dejó muy contentos a todos los espectadores que fueron a ver boxeo del bueno, y la pelea fue tremenda, donde el Puma, ¿no? Ustedes ya la van a estar analizando aún más en fondo, lo que fue el combate, pero el Puma dejó muy buenos elogios, donde bueno, me tocó estar en la tribuna, a mí con otro amigo nicaragüense, que fuimos a hacerle el aguante a Fernando, donde nos decían: chinga tu madre, el argentino está pegando como loco, qué bien que boxea, va para adelante, qué felicidad que Argentina tenga otro boxeador así, otro campeón mundial. Frente no, que había muchos filipinos, asiáticos del lado tirando el aguante para el lado de Ancajas, pero lo que se vio fue muy lindo, donde, como decía, vuelvo a reiterar, un apoyo impresionante, sabiendo que había muy poquitos argentinos en el estadio, por no decir que estaban los del equipo de Fer Martínez, en este caso yo, quien está hablando, el Lobo Juan Manuel Vena, y otro argentino más, Luciano, que es un traumatólogo que vive acá y que suele venir a muchas de las peleas, cuando combate un argentino, y éramos poquitos, y nos hicieron sentir como uno más. Fer Martínez se sintió como uno más porque la gente, te vuelvo a decir, festejó mucho la victoria del Puma. Se notaba en cada campanazo cómo iban gritando eufóricos cada vez más para el lado de nuestro boxeador, y nos dejó, por lo menos a mí, una impresión muy linda, porque les vuelvo a decir, al ser pocos los paisanos que estábamos ahí viendo la pelea, en este caso a mí en esta oportunidad me tocó estar en la tribuna, desde la tribuna, y no haciendo un trabajo estrictamente periodístico, pero bueno, algo que me quedó, que pude hacer periodístico, hablando mal y pronto, que me tocó estar cerca de Abel Sánchez, que fue como un espectador más, quien haya, aclaro por quien se está enganchando ahora al programa, quien haya sido el técnico y el coach de Golovkin hasta hace un tiempo, donde pudimos ahí tener unas palabras, y él mismo decía que el boxeo argentino y los boxeadores argentinos siempre fueron una escuela a nivel mundial, y eso me hizo sentir muy bien, muy bien. A mí, seguramente a todos ustedes y a todos los aficionados, saber que uno de los entrenadores mejores catalogados aquí en Estados Unidos diga eso, es muy bonito, muy lindo, y nada, eso. Un poco lo que vivimos, ¿no? Llegando al estadio, ya algunas banderas argentinas, no siendo de argentinos, aprovechando desde temprano, acomodándose en el estadio, ya hablando sobre la pelea, que se venía por el título mundial, obviamente, ¿no? Algunos hablaban de la de Fundaro Campos, que era la pelea de fondo, o la de Adames, que era la de semifondo, pero estaban todos a la expectativa de lo que fue el combate de Fer Martínez, que dejó más que claro quién es el campeón, quién es el que está manejando, uno de los que maneja la categoría, y ahora esperar, ¿no? Ustedes tendrán más información, pero si se llega a cerrar o empezar a hablar con una posible hipotética pelea con Chocolatito, sería un premio espectacular para Fer Martínez y para nuestro boxeo argentino, sería algo muy bueno. Así que, compañeros, bueno, espero que no haya sido un poco mezclado el audio, me fue un poquito extenso, pero bueno, quería dejar mi impresión y lo que se vio en las tribunas: alegría, jolgorio, mucha bandera argentina no portada por argentinos, que éramos pocos, haciéndole el aguante a un paisano, un compatriota nuestro,
en una velada muy linda y bueno, coronándose, reteniendo el título y que se vuela para Argentina. Informó para nuestra querida familia boxística de Cerca del Ring, el Lobo Juan Manuel Vena, desde la ciudad de Los Ángeles. Abrazo grande y que tengan un excelente programa. Bien, la voz de un cronista privilegiado, nuestro compañero, nuestro amigo Juan Manuel Vena, desde el mismo Teatro de Operaciones. Y ahora, permítame departir sobre dos cosas. Primero, lo que emociona, ¿no? Lo que emociona a Fernando Martínez desde su corazón, desde su humildad. Nuevamente, tras el término de la faena, con esa listita que sacó, vaya a saber de qué bolsillo la tenía, en qué botita, si la derecha, si la izquierda, si se la pasaron. Esos saludos interminables, llenos de ternura, llenos de amor, pero también me quedo con eso del mensaje, ¿no? De que todavía me falta para comprarle la casa a mi vieja. ¿Cuánta gente hay metida? Y no juzgo el tenor, pero digo, para que un campeón mundial ya en su segunda pelea tenga que seguir dándose piñazos en un primer nivel internacional para llegar a tanto, ¿no? Para llegar a satisfacer los deseos con los suyos, que no debe pedir mucho, sino una vivienda, qué sé yo, una posibilidad de superación económica, nada, señales de alerta, nada más, se las tiro así. Es un campeón del mundo, está bien, son categorías chicas, pero bueno, nada, qué sé yo. No descuidemos tampoco ese detalle y la manera que cada uno tenga a su alcance, protejamos a nuestro campeón. Con todo lo que hizo Fer Martínez, ¿no? A lo largo de su carrera y lo que está haciendo en el profesionalismo, la verdad que comparto lo que menciona Sergio. Bueno, y ahora yo estuve repasando ahí lo que era el ranking FIB de los Supermoscas y en realidad no hay mucho contendiente disponible porque a casi todos ha vencido en cajas. ¿Qué sentido tendría ahora que enfrentarse a un nuevo campeón? Pero Demian, ¿hay un criterio unificatorio? Mire, Pistolero, si vemos el resto de los campeones, encontramos a Kazuto Ioka y a Juan Estrada, ¿no? Juan Francisco el Gallo Estrada de México, Kazuto Ioka por la Organización Mundial de Boxeo de Japón. Del Consejo y de la Asociación Mundial de Boxeo está Juan Estrada, que se va a estar enfrentando el 3 de diciembre de este año ante Román Chocolatito González. Creo que es a uno de los que apuntan, ¿no? Algo que mencionaba ahí Juan Manuel Vena en su audio, a Chocolatito González, o por qué no al ganador de esta nuevo encuentro, nueva pelea, que ya se vienen enfrentando el Gallo Estrada y el Chocolatito González, ya se conocen, y por qué no a tener al Puma Martínez enfrentando al ganador de estos dos, ¿no? Yo, si me pidieran opinión, diría que haga una defensa tranqui, de buena paga, de buena remuneración, y después sí, mientras los otros se rompen los cocos entre ellos, entre campeones, él espere ahí con los cubiertos en la mano, bien preparado y con una nueva victoria en su haber y mejor pago el futuro. O sea, que se tome los meses del 2023 para reflexionar sobre esto y hacer su pelea, y que a mediados por ahí de 2023, quizás en agosto, vaya por la unificación en esta mega pega, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Pistolero? Como decíamos, en diciembre de este año recién se van a estar enfrentando estos dos boxeadores, así que tiene tiempo también el Puma Martínez para ver cuál será su futuro. Una nueva pelea a principio del año que viene, tal vez apuntar a mitad de año o más adelante, incluso con alguno de estos dos boxeadores. Y Kazuto Ioka, que también está ahí, ¿no? A la espera, sabe que es uno de los campeones, y veremos qué cruces se dan en esta categoría, que se puso interesante. Y también me daría mucho gusto, me da muchas ganas de ver cómo se está preparando Agustín Gauto en el seno de este equipo. También, ¿no? Porque la verdad que siendo un sparring, un coequiper de lujo, Agustín el Avión Gauto de Fer Martínez, otro pupilo de Rodrigo Calabrese, me gustaría que en su presentación como pupilo de Calabrese, Agustín Gauto tenga una buena faena, que sea pronta
y que de vuelta lo tengamos ahí al avión en los primeros planos, ¿no, Tano? Sí, comparto totalmente, Sergio. Tuvimos la posibilidad de hablar con él, pero fue un diálogo, solamente no hablamos, no hicimos entrevista el día que se dio la de ¿Qué la pasó? conferencia. Y la verdad que está contento de pertenecer al equipo justamente del Chino Maidana. Hoy, como decías vos, entrenado por Rodrigo Calabrese, se lo notó contento la última vez que pudimos hablar con él. Obviamente contento por el marco de lo que iba a ser la pelea de su compañero, de Fernando Martínez. Y bueno, ojalá que se lo vea pronto. Algo pudimos hablar ahí que no dio detalle de pelea ni lugar, pero bueno, que pronto seguramente iba a estar regresando a los cuadriláteros. Ojalá que sea lo más pronto posible y lo podamos ver de nuevo. Sí, por sus historias y lo que va comentando, dice cada vez más cerca, que se está preparando, que está listo, ahí que lo seguimos en las redes sociales al avión Gauto, pero por supuesto le agrega mucha experiencia, ¿no? El campamento con el Puma Martínez, también estuvo por ahí Carlos Caraballo, también otro de los boxeadores de la categoría que está ahí dando que hablar, así que es bueno el sparring, es bueno la combinación con estos boxeadores para el avión Gauto y que su regreso sea de la mejor manera, ¿no? Bien, pero todo esto, aprovechamos, lo tenemos también a Rudy, tiene un comienzo, ¿no? Bueno, él es especialista en selección, ya ha hablado de lo que fue el germen de Fernando Martínez cuando era purrete, pero esos purretes pasan a profesionales, y en este caso también hubo boxeo rentado en la Argentina. La sede central fue el Club Unión Carmen de Areco, una plaza diferente que ya repite en su segunda ocasión una velada a cargo de Argentina Boxing Promotions y que coronó, mejor dicho, que tuvo como pelea central un título sudamericano. Sí, lo veníamos presentando el jueves en la previa, allí en Carmen de Areco. Por un lado teníamos a Walter en Distinto Leiva, que es el campeón sudamericano, quien pudo retener su título sudamericano ante Facundo el Topo Arce. Fue una pelea que se llevó a los 10 asaltos. Es la segunda defensa que realizó el boxeador Leiva. Lo había enfrentado primero a Nicolás Paz, ganando el título sudamericano vacante en marzo de este año. En junio de este año fue la primera defensa ante Nicolás de León, y este fue la segunda defensa y el encuentro con Facundo Arce, que si no la vio Pistolero se recomiendo porque fue una pelea interesante. O sea, Leiva anduvo por el piso. Fue una pelea muy pareja. En el segundo asalto Leiva recibía un golpe abajo, que lo hacía sentir en su hígado al Topo Arce. También mencionamos el presente del Topo Arce, ¿no? No venía esquivando rivales, venía también de alguna experiencia en el exterior, venía teniendo peleas difíciles a pesar de ser derrotas, incluso alguna por la vía rápida. Había disputado título argentino, había salido al exterior y necesitaba la victoria, y se lo vio de esa manera. Salió desde el primer round a medirse con Leiva, a buscar la corta distancia. Todo lo que lanzaba el Topo Arce era con firmeza, con dureza, buscando lastimar a Leiva, que lo sufrió, creo que un poco sorpresa también, ¿no? En los primeros asaltos. En el segundo round, como decíamos, visitaba la lona. Yo creo que a partir del tercero o cuarto se fue acomodando Leiva, empezó a hacer su boxeo, el boxeador que se mantuvo mejor a la media distancia. El jab fue una clave también para mantenerlo lejos al Topo Arce, y que también se prendía al cruce, le empezó a hacer daño también a su rival. Creo que se fueron repartiendo los asaltos, como decía, llegando a la mitad de la pelea, Leiva tomó el control. También el desgaste se hizo presente en el Topo Arce, que allá por el séptimo, octavo round se tomaba un respiro, también producto del trajín de la pelea. Terminó cerrando mejor las cosas Leiva, a mi parecer. Las tarjetas denotaron esta paridad entre estos dos boxeadores, que Javier Heido lo vio 95-94, Héctor Miguel también 95-94, estas dos a favor de Leiva, y la restante 95-94 a favor de Arce. Así que fue una pelea muy pareja. ¿Por qué no más adelante una revancha entre estos dos boxeadores que estuvieron ahí repartiéndose los asaltos? Y también meritorio lo de Leiva, ¿no? Que después de una caída pudo recuperarse. Sí, yo siento que el Topo Arce dejó escapar quizás esa posibilidad que tuvo en el segundo asalto de terminar la pelea rápidamente. Finalmente no se le dio. Leiva se recuperó, revirtió la situación, y a medida que fueron pasando los asaltos fue mejor que el Topo Arce. Bueno, se terminó llevando la victoria y el título justamente que mencionábamos recién. Bien, pero estamos hablando de la estelar de la noche. ¿Qué tal las complementarias? Hubo una semifondo que tuvo uno de los protagonistas. Espere, Pistolero, se me está adelantando porque tenemos la palabra de uno de los protagonistas. Adelante, entonces, sí, tiene razón. Que desde Mar del Plata, descuidé la hoja de ruta, muy feliz, muy contento, se llevó así para la ciudad balnearia el título sudamericano nuevamente. Así que, ¿qué te parece escuchar a Walter, el Distinto Leiva?
Hola, ¿cómo andan? Gracias a todos cerca del ring por darme este espacio para poder hablar, eh, para poder agradecerle a todo Mar del Plata, toda la gente que me apoya. Gracias a Dios nos pudimos traer esta victoria otra vez para Mar del Plata, pudimos retener el título y bueno, fue una pelea bastante complicada. Con un rival duro que metía firme las manos, me enganchó con una mano abajo en el hígado y gracias a Dios nos pudimos recuperar y remontar la pelea, ¿no? Eh, Ahora que pudimos retener el título, buscamos más que nada el título argentino y poder salir afuera a futuro, si Dios quiere, más adelante y bueno, terminar un año con mucha carrera, volver a pelear antes de la fiesta y bueno, si Dios quiere para el año que viene también poder despegar, poder salir afuera, pero bueno, vamos paso a paso. Primero era cumplir esta pelea y ahora ver si se puede dar la pelea de poder pelear por el título argentino y si no, bueno, estamos preparados para pelear con el que quiera pelear con nosotros, para defender el título o por el título que sea, estamos más que preparados. Gracias a Dios venimos entrenando fuerte. eh, Ahora estoy haciendo doble turno, así que bueno, le doy las muchísimas gracias a todos cerca del ring, a todo Mar del Plata por siempre darme el apoyo, a mis preparadores físicos y a mis entrenadores y a todo mi equipo, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Bien, un agradecido Walter Matías Leiva. Pistolero, Sí. perdón que lo interrumpa. ¿Le parece que destaque, porque esto que decía Walter Matías Leiva, ¿no? El hecho de ir por el título argentino y está recién salido el ranking argentino, quería destacar quién es estamos en la categoría Superpluma, ¿no? Quien es el campeón argentino es Kevin Acevedo, se encuentra número 2 en el ranking Neri Romero, tercero está Ayrton Jiménez y después se ubica Walter Matías Leiva, campeón sudamericano, en el cuarto lugar. Bien, como les decía, conociendo ya el ranking argentino, el escalafonamiento, Walter Leiva, la voz de un campeón que reconoce que tuvo un cimbronazo en los primeros asaltos y que aún así pudo llevar adelante la pelea, que espera por nuevos rivales, por seguir defendiendo su presea subcontinental de los Superpluma, pero bueno, no había sido, como anticipábamos, sino más que la pelea estelar, había habido complementarias de gran suceso. Y en el orden que ustedes quieran, queridos amigos, vamos desarrollando el programa completo. Llegamos entonces al turno de la categoría welter. Lo encontramos a Leandro el Huracán Fonseca, que tanto se mencionaba, ¿no? Si iba a pelear o no finalmente en Carmen de Areco por su duelo en puerta ante Sansón Rosa. Bueno, finalmente sí, no, ya lo venía pactado este duelo ante José Pombo. Fue, como decíamos, en la categoría welter 8 asaltos. El Leandro Huracán Fonseca sigue sumando actividad ya en este año 2022, sigue sumando una nueva victoria, llegó a las tarjetas, finalmente la que ganó por decisión unánime, pero creo que le costó un poco. En el comienzo quería sorprender José María Pombo yendo al cruce, yendo a lanzar con firmeza, tuvo que acomodarse Leandro Fonseca, creo que al principio no sufrió la pelea en ningún momento, pero sí que tal vez no se esperaba este intercambio con el boxeador cordobés de Marco Juárez. De a poco se fue acomodando, de a poco fue poniendo su boxeo sobre el ring que nos tiene acostumbrado el Huracán, el lanzamiento de golpes constante, ese de dividir el castigo, de tener firmeza y ser certero a la hora de golpear, que le costó al principio. Luego fueron avanzando los asaltos, el dominio del Huracán fue claro y las tarjetas lo encontraron como ganador 79-73, 77-75 y 78-74. Esto era el semifondo de la velada, pero hubo más actividad, Tano. Claro que sí, una nueva presentación de Lucas Ramón. La máquina de oro Argañarás, el hombre que lleva ya 8 combates en el profesionalismo, en este caso metió la 7ª victoria al hilo, había perdido en su debut frente a Marco García Ovejero en el año 2021 y metió 7 victorias al hilo en este caso, se presentó y le ganó
por nocaut técnico en el cuarto asalto a Ignacio Luciano Fraga, el hombre de aquí de Buenos Aires. Y en este caso, bueno, como decíamos, sumó una nueva victoria el hombre de Montegrande. Hablamos de Lucas Argañarás, y en este caso fue por la vía rápida, como 4 de sus combates. El único duelo femenino fue entre Romina Giselle Sosa ante Micaela Denise Cuello, un duelo a 4 asaltos, un duelo parejo, interesante, donde se llevó la marplatense en las tarjetas 40-36 y 39-37. Una de las tarjetas la vio empate 38-38. Pude ver ahí también el descargo de Denise Cuello, que se vio ganadora de este duelo, que fue parejo, intercambiando los asaltos para un lado, para el otro. Se vio ganadora también Denise Cuello, pero bueno, fue el único duelo femenino de la jornada, fue en la categoría mosca a 4 asaltos. Y otro de los combates que estuvo muy parejo en la noche de Carmen de Areco fue el que protagonizaron Sebastián Díaz, el hombre local allí en Carmen de Areco, ante Franco González, el hombre de José Cepaz. En este caso fue victoria para Sebastián Díaz por puntos en decisión dividida, combate bastante parejo que bueno, finalmente terminó en manos de Sebastián Díaz. Las tarjetas de Javier Heido 39-37, Héctor Miguel 40-36, estas dos en favor de Sebastián Díaz, y por último Leonardo Pugni punto 39-37 en favor de Franco González. Muy bien, eso es todo por ahora. No se mueva de su dial. Hemos tenido una charla inicial contando el suceso de Fernando Pomo Martínez como campeón del mundo supermosca de la Federación Internacional de Boxeo, y también lo sucedido en el Club Unión Carmeña en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, con el boxeo profesional argentino. Enseguida, ahora nos vamos a la tanda para el segundo bloque, y pronto seguimos charlando de los que más nos gusta. Espérenos ahí, hay más boxeo, hay más cerca del ring. Un día como hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Se estableció en 1995. La Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud instituyeron este día con el propósito de contribuir a la toma de conciencia acerca de los problemas de salud mental y a erradicar los mitos y estigmas en torno a este tema. Es además el Día Nacional de la Danza. Se toma este día porque en el año 1971 fallecieron los principales bailarines del Teatro Colón al caer al Río de la Plata la avioneta que los conducía. Se recuerda también, en 1856, el fallecimiento de Vicente López y Planes, quien fuera autor de la letra del himno nacional argentino. Inicio espacio publicitario. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Mariano Noriega y los invito a escuchar Contacto con el Ascenso, todos los sábados de 20 a 21 horas, con la mejor información de nuestro querido fútbol de ascenso, con un equipo periodístico que va en ascenso. Por supuesto, nos escuchan por acá, por AM 1600 Radio Armonía, porque somos parte de tu día. Todos los sábados de 20 a 21 horas, Contacto con el Ascenso. A todo Vélez, la pasión de nuestras vidas. Toda la información deportiva del Club Atlético Vélez Sarsfield lo encontrás en A Todo Vélez, la pasión de nuestras vidas. Todos los martes a las 21 horas, por Radio Armonía. Te di mi ilusión, mi razón, mi alegría, te di lo mejor de mi vida. Bueno, gente linda, soy Iván Pillud, quería decirles que escuchen Pasión por Racing en AM 1600, todos los martes de 8 a 9. Adiós. Pasión por Racing, un sentimiento centenario. Pasión por Racing te espera de 20 a 21 horas, aquí en Radio Armonía. Programa periodístico dedicado a todo lo relacionado con Racing Club, conducido por Juan Manuel Baldovino y Gabriel Mazulo. Fin. Espacio publicitario. Es la hora 23, 1 minuto.
no te pierdas Info Pincha Radio. No te olvides, con toda la actualidad del pincha de Caseros, Estudiantes, domingo de 20 a 21 horas por Radio Armonía AM 1600 de tu dial. Desde Caseros, partidos de 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 1600 Armonía. Bien, ahí cuando invitamos al Tano que cierre la puerta, perfecto. Seguimos adelante, segundo bloque, volvemos. El clásico de los lunes cerca del ring, programa 308, 38º capítulo de esta audición intitulada Cerca del ring. Hay más acción, pero bueno, toda la acción y todo el programa, el éter, nos pide que también agradezcamos y nos apoyemos en nuestros sponsors, en la gente que confía en nosotros, que lunes tras lunes colabora, nos da una mano para que esto siga adelante de la mejor manera. En este caso estábamos degustando los sándwiches de miga de Confitería y Panadería El Principito en sus múltiples direcciones, acá en la zona norte del Gran Buenos Aires, noroeste, podemos decir, con diversas direcciones en el partido de 3 de febrero, en la zona de José Ingenieros, también en Villa Luz Uriaga. Confitería y Panadería El Principito para todos sus eventos, cumpleaños, casamientos, divorcios, cualquier celebración que usted tenga de por medio. Bar mitzvah, sí, también. Estoy viendo incluso que tiene hasta como tortas de sándwich de miga, por ejemplo, visto en las redes sociales. Sí, se viene, es una moda acá. He visto también tortas hasta de sándwich de milanesa. Yo sabía de la torre de panqueques, pero no. Y claro, bueno, son como tortas en el que, no sé, la crema, por ejemplo, se reemplaza con la mayonesa. Al que le gusta, le gusta. Dígale cómo era, usted que sabe bien, Pepe Báez. Pepe Báez, sí. Bueno, que nos mande una torta de miga. Torta salada se llama, mire. Bueno, para cortar el pedacito del programa se lo voy a mandar. El lunes que viene yo no vengo, pero para el lunes entrante, que sería, a ver, hoy estamos a 3 días sería 10, programa. 17, 18, 24. Me consigue Pepe Báez una torta de miga, una torta salada para convidar a nuestros oyentes y de paso la degustamos nosotros y hacemos la mejor publicidad para la gente de Confitería y Panadería del Principito.
torta de mi mamá. Me voy a dormir pensando en la torta. Anote, que se viene, parece. Y si quiero estar bien plantado en la vida, ajustado, con la billetera o con la plata bien guardada, mis pertenencias en un lugar seguro. Un buen morral, una buena mochila de cuero. Marroquinería y zapatillería Horizonte, ahí muy cerca de la estación de Burlingame, gente amiga, todo cuero, billetera, cinturón, morral, como decía Rudolf, una mochila, una cartera, todo. Y ahora se acerca el Día de la Madre. Qué mejor que quedar con una madre que con un regalo de Marroquinería y Zapatillería Horizonte, ahí por la calle Jauregui, muy cerca de la estación Burlingame del ferrocarril San Martín. En fin, y si también tenemos una mamá que es un poco más niña, más pendex, por decirlo de alguna manera, y también puede quizás sea del agrado, ¿no? De estos muñecos de fantasía, de vinilo. Hablamos de @Gpopart, esta pyme de amigos que comercializan esos muñecos que tan graciosamente los cabezones nos deleitan, son los cabezones, sí, cabezones son otra cosa. En fin, sí, eso que tienen la cabeza. Ahora ya como pasaron de moda. En su momento era la sorpresa, ¿no? Porque lo que representaban, lo que nos denostaban esos muñecos diferentes. ¿Usted cuál tiene? A ver, hagamos yo tengo encuesta, a Dumbo, a Batman y a ¿cómo se llama? El beisbolista de los Baby Ruth. ¿Usted, Demian? Yo he comprado en G-Pop a Daenerys, por ejemplo, de Game of Thrones. Bueno, por bien. ejemplo, hay una versión de Daenerys. ¿Usted, Tano? Yo tengo los Caballeros del Zodíaco, tengo algunos de Mickey también que me regalaron y algunos de los Increíbles. Bueno, yo tengo la saga de Rocky, tengo a Rocky Balboa en una de sus versiones, tengo a Muhammad Ali, tengo a Tyson, tengo un Yoda, en fin, o sea, si a tu madre le gustan este tipo de fantasías, te iba a decir le gustan los muñecos, pero quedaría muy grosero, podés comprar, acercarte escribirle a la gente de Gpopart y quedar con un regalo simpático. Pero para comer sándwich, para tener algo de cuero, para tener el muñeco, hace falta estar vestido como la gente. Y si sos canchero, sobre todo, sos gente de barrio, viene Beto en este momento porque ella es muy de barrio y muy canchera, entonces es momento de vestirla, llamar a los amigos de Sig School y que ofrezcan también sus prendas, como se le ofrecen a toda la comunidad en esta República Argentina. Sig School, que se va expandiendo cada vez más con esos diseños tan modernos, tan característicos, tan pintorescos. Y bueno, cada uno de nosotros tiene su ejemplar de Sig School. Yo estoy... esta vez no quiero meter la pata porque me falta todavía un auspiciante, pero Sig School, todos tenemos nuestro representante, nuestra indumentaria, nuestra casaca, nuestra remera. Así que Sig School, somos de barrio, ¿verdad, Tano? Claro que sí, Sergio, 117.000 seguidores en Sig School Argentina. Y bueno, como dije la semana pasada que lo tenían a Lionel Messi en la primera foto, bueno, en la segunda está Brian Castaño. Así que no se pueden perder de seguir a nuestros amigos de Sig School Argentina o visitarlos en su local de Avenida Rivadavia 16.118 en Aedo, provincia de Buenos Aires. Como decía, 117.000 seguidores en Sig School Argentina. Y en el local también de aquí de Caseros, lo buscan también en Instagram como SIG32 Caseros, arriba de los 8.000 seguidores. El local de Sig School Caseros está en Mariano Moreno 4791, así que estar atentos. Todos los que son de aquí de la zona de Caseros, dirigirse allí. Le sumo uno más, SIG32 San Martín, lo busca así en Instagram, ya sabe que está en la calle Sarmiento 1985, uno de los nuevos locales allí en San Martín. Se viene dentro de poco el de Microcentro Pistolero, así que estar atentos a las redes de Sig School. Sig School y los 100 barrios porteños. Así que bueno, todos contentos. Supongo que Juan Ben habrá estado ahí luciendo su remera de Sig School en Los Ángeles, California. Pero para cerrar esta cadena de amigos, esta cadena de favores de quienes nos apoyan, es el momento de nombrarlos a ellos. De Córdoba al mundo, al viejo mundo, de Córdoba a España, haciendo pie ahí para hacerse ecuménico. Full Sport, una vestimenta e implementos polideportivo. Acá lo vemos al profe Armerto Larcher luciendo un conjunto muy pituco. Yo no soy de barrio, soy de la selección, y la selección de Cercarín, cuando sale a los internacionales, se visten
Full Sport. Y yo estoy luciendo acá la Fiera Galíndez en una producción también de Full Sport. Yo también, pistola, exactamente. Remera y gorra. Remera, bandera, gorra, vincha. En fin, usted hoy traidor. Pantalón de Full Sport. Sí, incomprobable, para la cámara incomprobable. Puede ser cualquier cosa. Un short, en fin, ¿qué? Full Sport. Así que no solo indumentaria, también implementos, pelotas, bolsas de boxeo, pelota de fútbol, pelota de básquet, todos los balones que a usted se le ocurra. Implementos para yoga también, ¿eh? Exactamente, ¿cómo es? Tatami no, ¿cómo es? Tiene un nombre eso, ¿eh? Sí, se llama la lona para hacer estiramiento. Tiene todo un nombre, sí, pero me parece que es una marca lo que está diciendo el nombre. Así bueno, que mejor. Bueno, ahí está. La colchonetita. Sí, si ustedes, exactamente. De goma Eva. Incursionar en el yoga, así que también puede hacerlo, en ese caso, Full Sport de Córdoba al mundo. Bien, retornamos ahora con la información pugilística tras haber dejado atrás a nuestros auspiciantes, a nuestros colaboradores que nos apoyan, y es el momento más esperado, por eso lo hemos convocado, por eso se ha venido nuestro especialista en selecciones argentinas amateur. Están transcurriendo con Dispar Fortuna una nueva edición de los Juegos Sudamericanos en Asunción, Paraguay, también llamado los Juegos Odesur tradicionalmente, pero sin más prolegómenos les presento a Rudolf Alberto Lacher con toda la información de estos Juegos que son parte del ciclo olímpico a los que todos tienen acostumbrados siempre cerca del ring. Bueno, y para hablar de la selección traje un poco una remera de los Juegos Panamericanos oficial y la típica selección femenina, las Toritas, para arrancar con el informe de estos 12º Juegos Sudamericanos, también llamados Juegos Odesur, en esta oportunidad en Asunción, Paraguay. Hoy se llevó a cabo la tercera fecha, donde tuvimos sabores, como bien dijo Sergio Pepe, algunos amargos, otros de muy buena faena, como fueron el debut de Aldana Florencia López, nuestra medallista, que en el día de su cumpleaños cayó 5-0 en una final anticipada, digámoslo así, ante la brasilera Caroline Barbosa de Almeida. Lastimosamente no tuvimos las imágenes de este combate, apenas un poco en el canal argentino Teis Sport, que mostró un poquito del último asalto, donde la brasilera ya se sentía ganadora, y vaya a saber por qué en esta oportunidad nuestra querida avispa no pudo volver a picar como ha hecho en otros lugares, como ha hecho también en el Mundial en Turquía. Así que bueno, se nos fue una gran posibilidad para llegar a las finales, pero sí se garantizó, gracias al sorteo, a la medalla de bronce. Esa fue el primer combate que tuvimos hoy. Después vino la victoria contundente, ya lo había hecho en el día de ayer, de Noelia, nuestra capitana Lucía Noelia Pérez, nosotros conocemos como la Negrita o como Lucía, que venció a la representante de Bolivia, María Eugenia Ortega Figueroa, con un contundente RSC 2, habiendo recibido 2 cuentas en el segundo asalto, y viendo la exigente y muy buena performance del árbitro brasileño, dijo no va más, la vio que no podía seguir, y le decretó la victoria a nuestra capitana, que pasa a la final. Sí, puede ver, porque justo en Teis Sport vi tu mensaje, Rudy, que se venía la pelea de Lucía Pérez, entonces rápido puse Teis Sport, que pasaron justo el round del segundo asalto, en el que fue demoledora la Negrita, la verdad que fue hacia adelante con todo, nada para hacer para su rival. Me parece bien la decisión de la jueza que está ahí en el cuadrilátero, y bueno, esperamos la final entonces de Lucía Pérez. Bueno, la final será el día miércoles 12 de octubre ante la brasilera Bárbara María dos Santos, que ya la enfrentó en los 2 campamentos que se hicieron este año en Brasil. Como yo lo dije en las veces que lo he cubierto para este programa. ¿Cómo viene el récord entre ambas? Las 2 victorias los dos combates de este año fueron victorias para la brasileña, pero yo lo había comentado. Tanto en el primero, que fue el Grand Prix, las 13 cinturones, los 13 fueron brasileños. O sea, más allá de, no sé si tomarlo como un parámetro creíble, más allá que tienen sus diferencias. Lucía está boxeando un poco más inteligente, no se está prendiendo tanto en los golpes, pero creo que es un combate que Lucía... Tiene una oportunidad de oro. Sí, tiene una oportunidad de oro, y sabemos que Lucía está con mucha hambre de gloria y está haciendo un boxeo mucho más inteligente, no se está prendiendo como en otras épocas a
a cuestionar al árbitro cuando recibe un golpe o una cuenta, o sea, está muchísimo más inteligente, hace un boxeo con varios planes. Antes tenía un solo plan y si no lo cumplía o no se lo dejaban hacer, se enloquecía. Creo que Lucía ha madurado mucho, así que hoy hablábamos de Fernandito Martínez. Es un lindo combate para ver, para analizar, y creo que los jueces van a tener que estar muy finos porque va a ser muy parejo. Nada que ver con los dos primeros que se dieron en territorios brasileños. Y el tercero que subió al ring, debutando, viniendo del Nacional, casi en sus primeros combates en el ring, fue Benjamín Escudero, que se enfrentó al representante de Islas Guayabas, Demon Cat Amsterdam, en un combate también muy interesante que llegó al final del combate. En un momento pensábamos que no iba a terminar este combate, sin embargo llegó a las tarjetas y en un lindo combate. Yo lo vi más parejo de lo que fueron las tarjetas que mostraron en la página oficial. Le dieron los 3 asaltos al argentino. Para mí el primero fue muy parejo, el segundo creo que se lo daba al de Guayaba, pero el tercero fue contundente. Creo que Benjamín se soltó, lo disfrutó, pudo cambiar de guardia. Benjamín es zurdo, el rival del Caribe es derecho, pero se soltó y lo pudo disfrutar y contundentemente se lo llevó. Para mí más ajustado de lo que parecía, pero se lo llevó claramente. Así que tendremos la final también ante otro brasileño, Wanderlei da Souza Pereira, el día jueves. Yo había pensado que todos iban a ser el día miércoles o jueves. Dividieron primero las mujeres, segundo los hombres. Rudy, aprovechamos para mandarle un saludo a Benja Escudero, que nos está mirando allí por las redes de Instagram, así que un saludo para él y bueno, esperamos la final el día jueves. Y felicitaciones a Benja porque la verdad yo no tuve la posibilidad de hacer el regional, mucho menos el nacional. Fue un gusto poder estar contigo cuando te ibas subiendo a la combi y poder hacer la nota que salió el jueves en Cercarín. Muchísimas gracias por tu tiempo y a seguir boxeando así, lindo y disfrutando sobre todo. La verdad que, bueno, lujo, que nada, lo vimos hace muy poquito, como vos decías, Rudy, ahí peleando el Nacional, y bueno, de ahí a nada más, a pocos días terminó yendo allí a Paraguay para representar al país y de gran manera, y obviamente ojalá que se le dé la presea dorada allí en Asunción, que bueno, que es lo que todos esperamos, ¿no? Y si quieren y si hay tiempo, me Por permito supuesto, la licencia, quieran debatir un poco, porque vos dijiste es un poco, sí, en los resultados es un poco amargo tener 9 candidatos y tener 3 medallas aseguradas, 2 posibilidades de oro o plata, pero me gustaría hacer un pequeño análisis, si están de acuerdo. Te invito al análisis y también a recordar los otros participantes. Quizás. Bueno, eso sería muy bueno para completar después tu análisis, porque así damos la información. Bueno, el primer día, la primera que se subió al ring, perdón que te corté, pues estamos bien de tiempo, perdón. Tranquilo, estás en tu casa, Rudy. Sofía Robles cayó en otra final anticipada, el sorteo no la favoreció a Sofía, ante la brasileña Jusilene Sequeira Romão, que también la había enfrentado en los 2 topes en Brasil, y también, en este caso, 3 de 3 para la brasileña, así que no tuvo esa suerte en el sorteo. Después siguió la participación de Viviana Palavecino, y acá una sorpresa que me han comentado varios de mis colegas, tanto de Uruguay como también nuestro colega que les manda saludos al capitán y a Jerke, que los conocieron en Lima, el colega de Córdoba, Alberto Funes. La gran sorpresa para algunos, la uruguaya Camila Paola Piñeiro Muñoz la venció en un contundente 5-0 a Viviana Beatriz Palavecino, que recordamos que Viviana tuvo un parate bastante grande y está volviendo a la selección con una adaptación. Siempre estuvo en la categoría 60 kilogramos, pero para mí, como ya me lo han comentado los entrenadores, es un camino a largo plazo, apuntando a París, así que no me parece mala la derrota, sí me parece muy bueno y muy rescatable que hay 2 uruguayos ya en las finales, y eso habla muy bien. Tiras y platina, ¿eh? No, yo no voy a hablar, ellos saben que a mí me gusta el deporte en Uruguay, lo apoyo mucho porque creo que tienen el boxeo en Uruguay, no solo que ha mejorado mucho, y lo hemos hablado con el entrenador desde que Lucas Fernández ganó la medalla de bronce en Lima, ha tenido nuevamente el apoyo, pero además a mí me gusta mucho el boxeo uruguayo desde que Tabaré tuvo en la primera presidencia,
con lo que ha hecho para sacar a la gente de las calles. Entonces por eso me parece que el knockout de las drogas. El knockout de las drogas uruguayo me parece algo muy lindo de seguir en los países que tienen esa ese flagelo. Ese flagelo, gracias por corregirme. Así que más? bueno, además de eso, por eso lo apoyo mucho y me gusta que le vaya bien a Uruguay. Bueno, acá la sorpresa que le decía Ramón Quiroga, recién comentaba en el corte, esta pudo haber sido una gran sorpresa, pero ¿por qué digo que no es tanta la sorpresa? Porque se enfrentó a un gran rival, Juan Sebastián Palacios Oliveiro de Colombia, pero no es su categoría. ¿De quién estás hablando, perdón? De Ramón Nicanor Quiroga. La hormiga Orán. La hormiga que es olímpico, pero era olímpico en otra categoría. Entonces, toda la adaptación que ha tenido que hacer desde que volvió a los Juegos Olímpicos, bajar, creo que estaba en 54 a 57, a 51 kilogramos, es un cambio muy grande. Y esta es la verdadera prueba, la primer prueba que tiene por los puntos. Entonces, me parece que puede entrar el manto de no nos apresuremos, que es un camino a largo plazo. Pero bueno, un 4-1 ante un gran rival, también el fixture no le favorece en esta categoría para un primer juego. Ya sabemos, como lo había dicho antes, a partir de ahora es todo por ranking. Y gracias a Dios, nuestro equipo tiene muy buena posición. Entonces no es algo de preocuparse, sí de ocuparse, que sigan trabajando. Y el quinto y último contingente del primer día era otro de los principiantes, es Joel Orlando Salva, que también venía de sus primeros combates en la clasificación para el Nacional, que perdió ante el panameño Eduardo Teodoro Benford por 5-0. También un contundente, puede ser sorpresa por el debut, por inexperiencia, era muy alto el panameño y con muchas mañas, así que tampoco me sorprende, bueno, le pongo una fichita a este muchacho. ¿Lo inquieto si le pido los últimos dos? Los últimos dos del día... ¿Representantes argentinos? Sí, ya se lo digo. Bueno, ayer yo les dije que Lucía Pérez había debutado con victoria ante Chile. Milagros Herrera... Ahí está. Ella sí me sorprendió. Perdió ante Joana Carolina Gómez Aldaña de Venezuela. Pero, como siempre les digo, Venezuela tiene muy buen boxeo. No es de sorprenderse que pueda haber revancha en un mundial, o por qué no también en el Panamericano, que es lo que le interesa a todo el equipo nacional y a toda la gente de la FAP. Y la otra que me falta... ¿Un tal Joel puede ser? Un tal Joel Salva. No, Mafawad. Mafawad, claro, sí, Joel Mafawad. Lo mencionamos recién, es verdad. Que perdió también 5-0 en el día de ayer. Ante, ya les digo, denme un segundito. Joel Mafawad. Denme un segundito. Qué laptop que trajo, de última generación. Pero tiene, ¿sabe qué? Mientras que Rudy busca tranquilo, me encanta por el color que le trajo, porque yo sé que, no sé si lo va a mencionar más adelante, pero hoy no tuvimos la remera de Full Sport, eso ya sí lo dijo, no tuvimos la remera de Sea Cool, trajo su remera de selección y está vestido también para la ocasión, así que me gusta el color. Saben, yo me gusta tengo, el color de Rudy, me gusta. Tengo un poco de Paraguay, yo traje mi remera de Petirosi cuando yo jugaba en Paraguay, así que un curepí. Un curepí trucho o un paraguas trucho, no sabemos de qué lado está o trucho de los dos lados. Pero bueno, sí, Joel Mafawad perdió, ya les digo, enseguidita, también con un rival muy poderoso, creo que era ecuatoriano, si mal no me equivoco, denme un segundito. Mientras, si me permite, sí, por favor, si me hacen la ayuda. Recordamos que este día jueves, ya lo mencionamos, dejó un mensajito también Benja Escudero, que puso un saludo, gracias por el aguante, vamos a Argentina. Este día jueves va a estar disputando la final, pasó la final de allí de los Juegos Sudamericanos que se están realizando en Asunción, en Paraguay. Este 13 de octubre va a ser la final del jueves ante el boxeador brasileño, así que atención, una de las medallas de oro de plata, la oportunidad
para Argentina. Y por su parte, Lucía Pérez, la negrita para nosotros, este miércoles 12 de octubre va a estar disputando también la final. Va a ser contra una boxeadora brasileña también, así que vamos a estar muy atentos. Le decimos a la gente que esté atento a las redes de Cerca del Ring, porque toda esta información la vamos subiendo de acuerdo, ¿no?, a cómo van sucediendo las cosas, los resultados. Está todo cargado en nuestras redes sociales. Y la derrota que mencionabas recién de Joel Mafawad fue ante el ecuatoriano Giancarlo Anchicomina en división, como decías, hasta 63.500. Bueno, 5-0. Panorama vasto e integral de parte de Rudolf, como nos tiene acostumbrados. Y ahora sí, compartimos tu reflexión, Rudolf. No, le decía que me parece muy interesante apoyar a la selección. Siempre digo lo mismo. No se olviden que si hoy estamos hablando de un campeón del mundo, vino de esta selección, nadie lo seguía, nadie se daba cuenta quién era Fernandito Martínez, nadie sabía que fue uno de los primeros que tuvo en una denominación para el boxeo profesional o semiprofesional. Entonces, no seamos tan dependientes de los resultados, sino apoyemos. Es una selección, los chicos dan siempre lo mejor que tienen, no están siempre con la mejor de las preparaciones, tampoco la FAP está en la mejor de sus momentos a nivel institucional. Entonces creo que no seamos tan críticos con los chicos, están en muchos cambios y yo creo que el equipo está muy bien preparado, tanto los entrenadores, con muy buena organización para competir, están muy contentos que pueden ir a hacer combates a Brasil, pueden ir a los mundiales, pueden hacer topes con otros países. Hace 10 años atrás esto no pasaba, entonces no seamos tan exigentes con los primeros resultados, banquémoslo, apoyémoslo y después esperemos que cierre el ciclo. Ahí si quieren critiquemos, o sea, sigamos siendo tan fan de Argentina como somos en el fútbol, y así como bancamos a Lionel Scaloni y a todo su equipo con todos los cambios. Bueno, es un momento de cambio. Creo que en un momento atrás, cuando estábamos en la otra radio, le pedíamos organización y que tengan todo organizado, que sepan qué van a hacer día a día. Bueno, hoy yo les puedo asegurar que el equipo nacional lo tiene. ¿Querían topes internacionales? Hoy, gracias a Dios, no hay que ir a Europa, y mucho menos. Brasil tiene una de las potencias, Brasil ha crecido mucho, Brasil tiene capacidad para atraer, cuando hace un campamento, a Ecuador, a Venezuela, gente de Cuba, lo hicieron. Muchos de los cubanos que son profesionales debutaron con argentinos, lo hizo Argentina. Bueno, todo eso que hablamos, que nos gusta, lo hicimos con este equipo de entrenadores que tenemos y con la FAP a lo mejor no tan rota como está ahora. Todavía no tenemos un presidente, entonces banquemos. Sabemos que un juego sudamericano es el principio de una campaña olímpica, pero faltan 2 años para París y hay que bancar un par de mundiales, la clasificación preolímpica, pre-panamericana y panamericana. Así que, así como nosotros seguimos a Cerca del Ring, yo le pido a nuestra audiencia y a todo el público argentino que banquen a los chicos y a las chicas porque se lo merecen. Bien, lo firma, lo sella, lo dice por Cerca del Ring nuestro especialista en selecciones nacionales amateur, Rudolf Alberto Larcher, y vale la pena escucharlo y vale la pena tenerte una vez más aquí. Rudolf, muchas gracias. A ustedes por la invitación, me encanta. Seguimos adelante, ya conocedores del panorama olímpico, y es bueno enganchar en este segmento porque hemos tenido la dicha de contar con el audio. Hablábamos de una de las piedras fundamentales, así como en su momento ha sido la selección nacional para Fernando Martínez. Hoy en día su lado B, su cara y cruz, es su entrenador, Rodrigo Calabrese. Y hemos tenido la oportunidad de contar, o tenemos la oportunidad de contar un audio, y esto nos dice sobre Fernando el Puma Martínez, su técnico, Rodrigo Calabrese. Bueno, la planificación ahí, en la pelea de Ancajas, bueno, estuvimos mirando mucho, sabíamos que iba a salir a boxearlo, que nos iba a ir a la corta distancia porque en la primera pelea le fue muy mal, pero yo también sabía que ese boxeo no lo iba a poder sostener por la presión que le íbamos a poner. Trabajando con golpe más abajo, que es lo que nos faltó en la pelea anterior, tratando de amagarlo todo el tiempo para que no lo agarre de venida Fernando, siempre amagando, cosa que tire golpes erráticos para poder entrar. Y bueno, y la presión de siempre de Fernando, ¿no? Se hizo un buen campamento con unos sparring que tuvimos de afuera.
Carlos Caraballo, el principal, un zurdo muy bueno, número 29 en el mundo. Pudimos trabajar muy bien con él y después complementamos con Michel Banqués, un venezolano que también está bien posicionado, con Agustín Gauto, Junior Zárate y el Pumita Silva. Pero el principal era Caraballo. Y bueno, el balance de la pelea fue, la verdad que muy bueno, le metimos mucha presión desde el principio, sabiendo que no lo iba a poder soportar con boxear a Fernando. Y bueno, entramos a lo que nosotros queríamos, que era la corta. Y bueno, en la corta ahí pudimos hacer nuestro trabajo, ¿no? Después de la pelea tuvimos que bueno, ajustar algunas cositas, porque Fernando en algunas estaba acelerado y bueno, tuve que frenarlo un poquito y acelerarlo para que pueda seguir haciendo el trabajo, ¿no? Pero la verdad que muy bien, muy contentos estamos trabajando y bueno, ahora estamos buscando a Ioka directamente, estamos buscando a Ioka. No hacer ninguna defensa y buscar directamente la unificación. Bien, concreto, ¿no? Hablábamos de la voz de Rodrigo Calabrese. Resumidas cuentas, la base de toda victoria es la planificación, el buen campamento que han hecho con sparrings calificados. Nombraba a Caraballo como ese sparring líder o emblemático que sucedió a otros tantos sparring de primer nivel, y el balance que hubo que hacer, incluso comenzada la pelea, de presionar, de buscar la corta, ser inteligentes para esperar el momento preciso, recibir instrucciones de Fernando de parte de su entrenador y aceptarlas para guiar la pelea, y la felicidad, ¿no? Que es lo que embarga al grupo de trabajo, y que sin mayores pruritos dicen que quieren unificar, y nada más y nada menos que con Ioka. Así que clarísimo el mensaje de parte del DT de Fernando Martínez. Hablamos de Rodrigo Calabrese. Sí, bueno, si teníamos la duda esa que planteamos en el primer bloque en cuanto a si apuntaría al Gallo Estrada, Chocolatito González, Kazuto Ioka, bueno, recordemos, el japonés es campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Dijo, sin defensa mediante, directamente buscar la unificación, ir por el OMB y el duelo ante Kazuto Ioka, ¿no? Bien, bueno, hemos tenido nuestro capítulo dedicado a las selecciones nacionales, que como decimos es un eslabón fundamental en el amateurismo, para la carrera de nuestros boxeadores, para llegar a profesionales, a campeones del mundo, pero también ahí en la transición hay que ir a los barrios donde se cosechan a través del boxeo aficionado una cantidad de valores que luego ya cuando están más curtidos y a la hora de que su propio técnico considera favorable, llegan a profesionales. Y bueno, tal es el caso de esta transición que venimos siguiendo como siempre, como es una nota destacada de Cerca del Ring desde su inicio, la cobertura integral del boxeo argentino. Y en este caso, sin ir más lejos, tuvimos la oportunidad, la gran chance de ser convocados a un nuevo streaming, una transmisión renovada de Cerca del Ring, en este caso en una plaza nueva, en la Sociedad de Fomento Cultural y Deportivo de Villanueva, allí en Quilmes, pero le voy a dejar al Tano que se explaye con total tranquilidad y conocimiento acerca de lo sucedido en Quilmes el sábado. Dale, Tano. Por supuesto que sí, Sergio. Llegamos allí junto a Betiana Santillán, junto a Demian Dalaizón, allí al Club Villanueva, a la Sociedad de Fomento Deportivo y Cultural Villanueva de allí de Quilmes, para en principio ir acomodándose un poco, ir acomodando todo para hacer el streaming. La verdad que hay que destacar algo, nos trataron muy bien. Nuevo lugar, nos recibieron de la mejor manera, por suerte. Estuvimos allí preparando todo en la previa de lo que iba a ser una interesante velada que iba a contener 8 combates amateur y 1 profesional. Y bueno, pudimos ahí conocer un poco el club. La verdad que la gente del club, como decía, se portó más que bien. Nos brindaron las herramientas para poder en principio organizarnos y después obviamente ya meternos de lleno en lo que iba a ser la velada.
incluso también el recinto se fue llenando de a poco, la gente fue llenando un poco las sillas de a poco a medida que iba transcurriendo los primeros minutos de la velada, obviamente esperando la presencia de sus boxeadores, de los boxeadores allegados a ellos que se presentaban arriba del ring, y en este caso, bueno, estaban ahí esperando justamente que arranquen los combates, que luego de que llegamos nos acomodamos y estuvimos ahí un ratito esperando las peleas, finalmente comenzaron. Sí, arrancaba más temprano, nosotros llegamos alrededor de las 16 horas, comenzó temprano con exhibiciones, una velada que pasó por las exhibiciones, duelos amateur y el combate profesional, lo que marcó la diferencia, dos conocidos, Sergio Quintana y Brian Fernández, boxeadores que hemos visto pasar también como profesionales. Coco Quintana y el Negrito Fernández. Ellos dos hicieron también una exhibición, siendo boxeadores profesionales, locales, hicieron una exhibición antes de los duelos amateur, que iban a ser 10, luego iban a ser 8, terminaron siendo 7, Tano. Es verdad, terminaron siendo 7 efectivamente. Rengo, comenzaron, la verdad que comenzaron con una muy buena pelea, y hay que hablar de lo que protagonizaron arriba del ring Facundo Dávila, el hombre de Lanús, y su rival José Vergara, boxeador de Villa Elvira, de La Plata justamente. En este caso el ganador fue Facundo Dávila, pero la pelea fue realmente de lo mejor para arrancar con lo que fueron los combates amateur allí en Quilmes. Como decía, la victoria se la llevó Facundo Dávila, que ganó ampliamente el segundo y el tercero. En el primero quizás le costó un poco más, pero igualmente se llevó la victoria y sumó un triunfo más en este caso ante un rival difícil como se lo vio a José Vergara arriba del ring. Sí, el primer combate ya un poco denotaba el ritmo que íbamos a mantener durante toda la velada. Nos llamó la atención con el Tano que de ahí en adelante todos los duelos iban a ser apasionantes, iban a ser muy vertiginosos, cambiantes por momentos, así que merecía victoria para Facundo Dávila, que había sido quien pudo establecer su boxeo, quien tuvo los golpes más claros, quien manejó más el ritmo del combate. El hombre de Lanús se llevó el primer duelo. Llegaba el segundo turno, donde teníamos la presentación de Simón Salerno del Club Atlético Temperley, que iba a ocupar el rincón azul, se iba a enfrentar ante el local Nahuel Abate, y esto fue otro de los duelos muy emocionantes, Tano, que fueron cambiando de estos dos boxeadores, que arrancaba mejor Salerno, llegaba a conectarlo en el segundo asalto y a enviarlo a la lona, ¿no? Incluso a su rival. Exactamente, buena participación en general de los boxeadores de allí del Club Temperley, y en este caso, bueno, el primero en combatir fue Simón Salerno, hizo una muy buena presentación ante Nahuel Abate, por lo menos en lo que se vivió en los 3 asaltos. Creo que no hubo dudas en cuanto a quién se iba a llevar la victoria, que finalmente, como decíamos, fue el representante del gasolero. Hablamos de Simón Salerno. Pupilo de José Finola. Así es, el pistolero que lo llevó a la lona en el segundo round a Abate. Abate cerraba ese asalto también, poniéndolo en problemas a Salerno. Bueno, en el tercer round salió a jugársela a Abate, no le alcanzó ante el boxeador del Club Temperley. ¿Cómo continuó la velada, Tano? Continuó con el triunfo de Iván Gómez, hombre que estuve viendo allí en los comentarios anteriormente y estaban pidiendo mucho por él. Fue quien enfrentó a Brian Nogués, el hombre de Boxeo Horizonte. En este caso fue Iván Gómez, el hombre del Cuello Boxing, quien se quedó con la victoria. Buen triunfo por parte de, como decía, el boxeador del Cuello Boxing, que ganó bien la pelea y se terminó llevando el triunfo por puntos. Este duelo fue revancha, ya se habían enfrentado por primera vez, tanto Brian Nogués ante Iván Gómez. Fue el duelo revancha, las dos veces fueron a favor del hombre de Cuello Boxing. Hubo una cuenta en el primer asalto para Brian Nogués de Boxeo Horizonte, que a poquito se fue recuperando al final de la pelea, pero no le alcanzó para llevarse el duelo en las tarjetas. Otro Iván que se presentó, y a este también lo estaban pidiendo y mucho para verlo arriba del ring, fue Iván Acosta, el hombre de Florencio Varela, quien finalmente empató con Diego Islas. Creo que fue totalmente correcto el resultado del fallo justamente del combate, que dio empate, como decíamos, entre Iván Acosta y Diego Islas, el hombre de Almirante Brown. También de representante de Boxeo Horizonte, y bueno, fue la victoria, no, el empate, mejor dicho, como decíamos, en este combate. Y como decía, Iván Acosta lo pidieron mucho, lo querían ver mucho arriba del ring, la gente estaba allí expectante por su pelea, que finalmente terminó en empate. Ya lo conocemos, aguerrido, se cierra en su guardia, va hacia adelante y trata de golpear fuerte. Eso es lo que le había traído mejores resultados ante un boxeador Diego Islas de Almirante Brown, también de Boxeo Horizonte. Trató de pelear más a la distancia y lo llevó a encontrar en
varias ocasiones a su rival. Efectivamente, Rengo, otro de los boxeadores de Boxeo Horizonte que también tuvo mucha participación allí en la velada en Quilmes fue Martín Pacheco. En este caso, como decíamos, el hombre de Almirante Brown se quedó con la victoria ante Alan Postigo, el boxeador de Villa Soldati. Otra buena presentación de Martín Pacheco en este caso, que se terminó llevando una nueva victoria, Rengo. Otro de esos duelos que uno desde que arranca la pelea puede ver claramente la postura de cada uno de los boxeadores, el planteo que llevan al cuadrilátero. Un Alan Postigo, Emanuel, así le decían, Alan Emanuel Postigo, un boxeador más largo, tratando de pelear a la distancia, que en el primer asalto creo que hizo mejor las cosas. Martín Pacheco rápidamente fue a cortar la distancia, fue a buscar reiterar las manos tanto abajo y arriba en combinación, logró romper esa distancia que quería Postigo, se lo vio incómodo ante el boxeador de Boxeo Horizonte, que en las tarjetas se llevó también este combate. Me quedé con las ganas de ver a un RCC, pero esto también es lo que marca, ¿no? La paridad de los duelos, que iban para un lado, iban para el otro, y se llegaba a las tarjetas siempre a la hora de escuchar el fallo. Comparto, Rengo, la verdad que creo que un combate mejor que el otro a lo largo de lo que fue la jornada allí en Quilmes. Y recién mencionaba al boxeo de Temperley, y hubo otro representante que se subió arriba del ring que se terminó llevando la victoria, fue Luciano Giamichelli, otro de los boxeadores que nombraron y mucho. Se llevó el triunfo por puntos ante Ian Lorenzo. En este caso la verdad que respetable no, muy buena participación de Luciano Giamichelli, que se terminó llevando el triunfo. Y me parece que fue uno de los mejores, a mi entender, de lo que fue la velada, Rengo. ¿Sabe lo que destaco? Que fue el debut de Giamichelli, se lo vio nervioso, se nota que puede dar más incluso el boxeador de Temperley. Fue claro ganador ante Ian Lorenzo, que venía de una inactividad, de no pelear hace un tiempo, pero Giamichelli hizo bien las cosas en su debut para establecer su boxeo, se lo vio más firme parado en el ring. Hay veces que al caminar no se lo encontraba de todo cómodo, pero podía rápidamente volver a su postura, buscar ese boxeo de media distancia que le favorecía, y la victoria en las tarjetas fue merecida para él. Totalmente, Rengo. Y yendo ya a lo que fue el último combate, en este caso el marco era otro porque ya se venía la pelea profesional, faltaba muy poquito para que los boxeadores profesionales se suban arriba del ring. En este caso fue el turno de Thiago Romero y Lautaro Mena. Pelearon justamente por el título Ambapa. En este caso fue Thiago Romero, que había pasado por los micrófonos de cerca del ring la previa del pasado ¿Cuál día de los jueves. Thiago Romero? El Thiago Romero del Club Villanueva, pistolero. El que es campeón Ambapa, pues recordamos aquel duelo entre ambos Thiago Romeros, que fue justamente por este cinturón, que se lo quedó el hombre de Florencio Varela, lo vimos identificado ahí con la musculosa del halcón, a pelear al cuadrilátero allí local, ahí de Quilmes. Así es, y bueno, como decía, había hablado con nosotros, había dejado un audio justamente para cerca del ring la previa, contando un poco cómo se había preparado para este compromiso Thiago Romero, y la verdad que se preparó de la mejor manera porque se terminó llevando el triunfo ante Lautaro Mena, el hombre del cuello boxing, que no pudo contrarrestarlo justamente y llevarse la victoria, que sí quedó, como decíamos, en manos de Thiago Romero, que se adjudicó, como decíamos, el título Ambapa. Me gusta cómo maneja el cuadrilátero Thiago Romero, rápido para entrar y salir. Lo mencionamos en la transmisión, me preocupó la rodillera, después nos contó que viene de una lesión, está recuperado, pero bueno, por las dudas lleva esa rodillera en una de sus piernas, ante un Lautaro Mena que buscaba justamente cortarle esa distancia, ese juego de piernas al boxeador local. No le alcanzó al hombre del cuello boxing allí de La Plata. Thiago Romero hizo mejor las cosas, si bien se le complicó por momentos la pelea, creo que la pudo sacar adelante. Lo escuchamos también previo al duelo y lo que fue después de este combate, como a todos los boxeadores que pasaron, sin importar el resultado, tanto ganador como aquel que no pudo alzar la victoria. Todos los escuchamos en el streaming de Cerca del Ring. Antes de pasar al duelo profesional, Tano, déjame mencionar unos mensajitos que nos llegan. Bueno, de Pinola José, que lo mencionaba hace un ratito, el pistolero, dice un gran saludo de parte del Club Temperley, siempre brindando la mejor transmisión para todos. Bueno, muchas gracias. Y Victoria Rodríguez, que estuvo ahí también en la organización de esta velada allí en el Club Villanueva, que habla y dice: gran boxeador Thiago Romero. Bueno, ahí lo que llegan los mensajitos para el local, y un saludo para ella también, que estuvo en la organización y dándonos una mano desde el club. Claro que sí, Rengo. Agradecemos también a quienes dejaron su mensaje en nuestra fanpage en Facebook en vivo. Le mandamos saludos a Juancito Eulogio, que dijo saludos chicos, Eduardo Garro, que nos saludó también, y Critter Gómez, que también nos está acompañando, dice saludos queridos amigos, muchachada en sintonía. Así que el abrazo grande para Critter Gómez, que como siempre fiel seguidor de
de Cerca del Ring acompañándonos. ¿Y sabe quién estuvo ahí pendiente? Que incluso nos brindaba información del sudamericano en vivo, podíamos leer sus comentarios, estuvo ahí presente y atento Rudy a la transmisión de Cerca del Ring. Y yo tengo también saludos. Primero, saludos de Cecilia, que fue una compañera que las acompañó. La tengo anotada, Cecilia Nespeca, que estuvo ahí también junto a nosotros. Y llega un saludo de Paraguay de mi amigo cordobés, Alberto Funes, dice, mandale otro abrazo al capitán, a Gastón y a Pepe. Al capitán y a Gastón los conocieron en Lima. Yo me conocí con él en los Juegos Olímpicos de la Juventud, dos colegas fotógrafos. ¿Algo que ver con Amílcar Funes? ¿Tendrá que ver con el boxeador cordobés? No sé, pregúntele, búsquelo en su Facebook y capaz que tenga algo que ver, no sé. Bueno. Pero bueno, dejó ese saludo. Yo les quería hacer una preguntita, hablando de esto que banquemos a la selección y eso. ¿Cómo vieron los fallos de los jurados? No, creo que bien, fueron acertados. Teníamos algo de duda de qué iba a suceder porque justamente en el empate, porque vimos a Iván Acosta que había hecho mejor las cosas, que Diego Islas lo fue de a poquito sumando puntos. Teníamos la incertidumbre que iba a pasar. Fue en empate, así que creo que en calidad de fallos estuvieron bien. Hay veces que sí, denotamos algún error o algo que podemos llegar a mencionar desde la transmisión, pero en este caso mínimo. Sí, funcionó de la mejor manera. ¿Y vos te manera. acordás cuando estábamos en la otra emisora cuántos lunes hablamos de los fallos de los jurados? A eso me refiero, cuando banquen el proceso. La FAP está en una situación difícil, entonces banquemos al boxeo argentino, no es solo el resultado, el campeón del mundo. Banquemos a los árbitros, que hay que prepararlos, hay escuelas de técnicos, hay inclusión, estamos haciendo boxeo para chicos sin golpes, o sea, hay un montón de cosas que nadie se entera la FAP porque nadie solo quiere ver resultados, campeones del mundo. Hay un montón de cosas que se está trabajando con una situación que el país está difícil. A eso me refiero de bancar al boxeo, a los chicos, a la selección y a los campeones profesionales. Sí, porque los protagonistas al fin y al cabo son los boxeadores y son los que también necesitan esa confianza de saber cuándo ganaron y que no se les dé esta injusticia, que lamentablemente también pasa en el boxeo profesional. Y hemos hablado mucho en años anteriores de los jurados y los árbitros. Entonces me parece que a eso me refiero con bancar al boxeo. Sí, de acá siempre está el espacio. Y bueno, y le mando saludos nuevamente al capitán, que siempre él destaca. Cuando hacen las cosas bien, cuando no hacen las cosas también lo dice. Así que bueno, le mandamos un saludo grande al capitán. Y de cara a lo que va a ser el duelo profesional que vamos a estar hablando ahora, que coronaba de alguna manera la velada allí en Quilmes, la transmisión, llegó el momento de dos boxeadores que ya lo habíamos visto, Tano, y que ambos necesitaban la victoria. Efectivamente, Rengo en un principio iba a ser a 6 asaltos. Este combate finalmente terminó siendo a 4. Así es, hablamos del duelo entre Néstor David Campos y Sergio Carabajal, boxeadores que lo veníamos mencionando, lo hablamos previamente al combate, cómo llegaba cada uno de cara a este duelo. Finalmente, como decíamos, la victoria se la terminó llevando Néstor Campos, pero es una buena presentación Sergio Carabajal, y como decías, a los dos boxeadores tuvimos la posibilidad de verlos en streaming anteriores, y en este caso los vimos enfrentarse. Sí, bueno, venía de caer por el título argentino el Rey Campos, ¿no? Venía de caer ante Franco Acosta por nocaut técnico en el tercer asalto, necesitaba volver a la victoria. Por su parte, Sergio Carabajal también de 4 derrotas, un empate. La última victoria había sido ante Gabriel Puñales. Sí, en Valentina Alsina, después de muchos años había llegado a su tercera victoria, que es lo que indica el récord de Sergio Carabajal. Un duelo a ver de dos boxeadores que querían llevarse el triunfo allí en Quilmes. Se notó desde un principio la superioridad de Campos, que salió a conectar, incluso creo que salió convencido a definir las cosas antes. Todo lo que lanzó lo lanzó con firmeza, con fuerza. Un Carabajal que me quedo con lo que había hecho Jerke ahí, que parecía que no iba a perder ahí ni en ningún asalto, ¿no? De la pelea, si era 4 era 6, la verdad se lo vio muy duro, muy firme a la hora de recibir los golpes, que por momentos el castigo estaba de Campos, Carabajal lo aguantaba, y alguna mano larga también sacaba que lo hacía poner en jaque a Campos de tener en cuenta, ¿no?, la respuesta de su rival, de volver a la guardia, de no desesperarse. El trajín de la pelea, un poco el agotamiento de Campos de ir hacia adelante constantemente y lanzar mucho, y por el otro lado, por supuesto, de Carabajal, del castigo que había recibido, nos llevó a ver un cuarto round que arrancaba con todo. Me quedo con eso también, que arrancaba con todo, parecían los últimos 10 segundos, y después el ritmo fue mermando, producto de la fatiga de ambos boxeadores. Los pudimos escuchar. Campos necesitaba volver a la victoria, tiene también en sus planes alguna salida al exterior, algún duelo internacional, y Carabajal, bueno, también necesitaba continuidad, no se sintió cómodo en la categoría, dice que había regalado de alguna manera kilos, pero
fue interesante. Las tarjetas fue en decisión unánime, 40-36 en 2 ocasiones y 39-37. Pero bueno, creo que de esta manera cerramos una linda velada allí también. Sí, me quedo con que los dos boxeadores en este caso sumen ese rodaje, esa continuidad para que sigan combatiendo, más allá de lo que fue el resultado en este caso para Sergio Carabajal, que venía de un triunfo por parte de Néstor David Campos, que venía de una derrota a recuperarse y volver a ganar de la manera en que lo hizo ante un rival difícil, como aguerrido, como Sergio Carabajal en este caso. Y también me quedo un poco con la arenga de la gente que estuvo ahí haciéndole el aguante a los dos boxeadores. Más que nada se notaba mucho en cuanto a Néstor David Campos, se lo vio incluso a la gente festejar cuando el boxeador consiguió su triunfo, cuando le levantaron la mano. Pero como decía, me quedo con eso, con la arenga y también con la posibilidad de que los dos boxeadores continúen por este buen camino, más allá de los resultados positivos o negativos, en este caso para Sergio Carabajal. Le decimos a la gente que esté, primero que quedó guardada la transmisión de Cerca del Ring, así que si se la perdió por algo, puede repetirla, está cargada en nuestro canal de YouTube, y que se suscriba, activa la campanita, porque se viene un cierre de año interesante en cuanto a los streaming. Tenemos ahí varias fechas por delante, que estén atentos a nuestras redes sociales, así se van enterando. Bien, completísimo el programa de una nueva transmisión vía streaming a la que fue convocada Cerca del Ring, en este caso la Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva de Villanueva, pero hubo más boxeo, así que aprovechemos estos 10 minutos que nos restan para ponernos a tiro de lo que fue sucediendo, ¿no? Tanto en territorio nacional como extranjero, con los boxeadores argentinos. El que esté listo. Vamos entonces adelante, porque arrancamos directamente por el día viernes. Nos metemos en lo que sucedió en Córdoba, porque hubo bastante boxeo en esta provincia, la provincia de Córdoba. Así que para anotar, Sergio, de cara sí, a ver, tengo algunos espacios vacíos acá. Perfecto, entonces nos metemos con lo que pasó en Córdoba, porque no fue la única velada que se desarrolló el pasado día viernes 7 de octubre. Comenzamos con lo que fue el empate entre Brian Guerrero en fallo dividido ante Wilson Castro, combate que se desarrolló en 4 asaltos en categoría ligero, y también una velada en otra parte de Córdoba. Esa fue en Río Tercero, Tano. Esa fue en Río Tercero, en el Club Deportivo Casino de Río Tercero, y nos vamos de Río Tercero para San Francisco, Córdoba, más precisamente para el Superdomo, donde se presentaron Diego Gonzalo Luque, que empató en fallo mayoritario con Sergio Alejandro Blanco, luego de 4 asaltos y en categoría superligero, y quien volvió a la victoria fue José Hugo el Chinito Acevedo, que se quedó con el triunfo por puntos en decisión unánime ante Ezequiel Alvarenga en categoría super welter después de 6 asaltos. Volvió el hijo pródigo, ¿no? Volvió el Chinito Acevedo, José Acevedo, a pelear en San Francisco. Hace mucho tiempo que no lo hacía. Recordemos que está entrenando aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, una victoria para cargarse energías y volver al ruedo. Así es, así que bueno, celebramos que haya vuelto la victoria al Chinito Acevedo, que lo necesitaba, lo venía buscando hace rato. Algo de lo que mencionamos en la previa también era la actividad que iba a haber en Catamarca. A ver, ahí me faltan. Nos vamos, bueno, vaya anotando, Pistolero, porque nos vamos al Polideportivo Fray Mamerto Esquiú. Esta fue una velada que, me parecía interesante de ver, de saber qué iba sucediendo, porque hacía su presentación Baltasar el Rey Mago Noria, otro de los boxeadores que se presenta como prospecto, como futuro de allí de la provincia de Catamarca. Ya tiene 4 victorias, 3 de ellas fueron por nocaut, y se enfrentaba ante el boxeador Juan Martín Salvia. Lo habíamos visto mucho aquí en la Liga Metropolitana, lo habíamos visto aquí en los streaming de Cerca del Ring, que hace poquito había hecho su debut en Uruguay. Por su parte, algún fallo localista lo privó de la victoria, y se enfrentaba ante Baltasar Noria. Pude ver pasajes de la pelea, la verdad que con un duelo muy interesante, donde tras la victoria por fallo unánime de Baltasar Noria, también reconoció el trabajo hecho por Juan Martín Salvia, incluso levantando su brazo ante la gente, que también se llevó un lindo aplauso. Así que esa fue una de las lindas peleas que hubo en Catamarca. También estuvo Ezequiel Leguizamón, que hizo su debut y ganó por nocaut técnico en el primer round ante el otro debutante de esta jornada, Alejandro Arancibia, que bueno, fue a 4 asaltos en categoría ligero. Y por último, Alexis Apaza, otro que habíamos visto ya de la casa de allí de Catamarca, empató con el debutante
ante Dioniel Pérez. Esto fue a 4 asaltos en categoría Super Mosca, pero había más boxeo en Catamarca también. Claro que sí, Rengo, completaron esa velada el empate entre Uriel Barrio Nuevo y Ramón Ibarra, luego de 4 asaltos en categoría pesado. Y por último también allí en Catamarca, pero en Valle Viejo, esto fue en el Club Ateneo Mariano Moreno de la mencionada localidad, donde Darío Rubén Nieva se quedó con la victoria por puntos en decisión unánime ante Martín Irace después de 4 asaltos en este combate desarrollado en categoría supermediano. Bien, de ahí nos vamos a Misiones, nos vamos a Posadas, a Racing Club de Posadas Misiones. Tuvimos también la palabra de Críspulo Javier Andino en la previa, donde pudimos, creo que de muchas de las veladas que tuvieron lugar este fin de semana, las voces de los protagonistas, y uno fue, Andino, que venció por puntos en su combate, fue en fallo unánime ante Roberto Dionisio Moreno. Esto fue a 6 asaltos en categoría crucero, repetimos, en el Racing Club de Posadas Misiones. Efectivamente, Rengo, y pasamos al sábado porque hubo más boxeo aquí en Buenos Aires, más precisamente en Virrey del Pino. Mariquena Salega, que la habíamos visto hace muy poquito combatir en el 77 Boxing Club, consiguió su primera victoria en el profesionalismo, algo que le venía negando. La pupila del Toro Domínguez. La pupila del Toro Domínguez por algún fallo quizás en su contra, en este caso no fue así porque se terminó llevando la victoria, pero en sus anteriores combates no pudo ganar. En este caso le ganó por puntos en fallo dividido a Catalina Mariel Álvarez luego de 6 asaltos, combate pactado en la categoría Super Mosca. Y por último Agustina Rojas, que volvió a la victoria también después de algunas oportunidades en el exterior, venció por puntos en fallo unánime a Romina Belén Gorosito, luego de 6 asaltos, combate en categoría Super Gallo. Ahí está. Seguimos entonces con el repaso nacional. Nos vamos para el Club San Lorenzo de Luján, aquí en la provincia de Buenos Aires. El protagonista fue Alan Nahuel Boncompagni, que se llevó su combate ante Matías Rocha. Fue a 4 asaltos, llegó a las tarjetas, se mantiene invicto Boncompagni con 4 victorias. Sí, si me permiten acá una polémica, un dato. Sergio Matías Rocha estaba suspendido, según la FAP, en el ranking que salió esta semana o en las disposiciones. Así que atento a esas cuestiones porque fue una pelea que, si bien terminó por puntos, Sergio Rocha anduvo por el piso a lo largo de la contienda y hay que tener atento a los riesgos que se corren, ¿no? Ahí está, tomamos nota entonces, atención a lo que va a suceder luego de este combate, que como decíamos, Sergio Rocha de todas maneras combatió este día sábado allí en Luján. Y nos vamos a recorrer el mundo, a lo que sucedió con los argentinos en el exterior. Vamos primeramente a Estados Unidos porque el día viernes Javier La Bestia Maciel perdió por puntos en fallo unánime ante Kanat Islam en este combate desarrollado 8 asaltos en la categoría supermediano, y hablamos de las distintas experiencias que tuvo Javier Maciel en el exterior, que se le sigue negando esa victoria, más allá de las buenas presentaciones que está haciendo justamente Maciel. En este caso también se le negó la posibilidad del triunfo. De Estados Unidos nos vamos para Letonia, nos vamos a la capital de Letonia, allí a Riga, donde en el Arena Riga Mariano Gudiño cayó por puntos finalmente en fallo unánime ante Artur Gorlovs. Esto fue en categoría crucero, y como decíamos recién, en Letonia, y nos mantenemos en el exterior. Esto ya en el día sábado, ¿no, Tano? Claro que sí, en el día sábado volvemos a Estados Unidos porque en la misma velada que Fernando Puma Martínez venció a Sherwin Ancajas, hubo otro argentino que también tuvo lugar, fue Roque Junco, quien en este caso venía de una victoria en los Estados Unidos, perdió por nocaut en el tercer asalto ante Brandon Lynch, luego, en el combate pactado en la categoría mediano, y también se dio la victoria que la pudimos disfrutar de Sebastián Fundora, la Torre Infernal, que sumó un nuevo triunfo, retuvo su título en un combate más que interesante que pudimos disfrutar. Así que es otro de los duelos que se llevó allí justamente, como decíamos, en el Dignity Health Sport Park de Estados Unidos. Y nos quedamos ahí en Norteamérica, nos vamos para Delray Beach, para el Tennis Center, donde Marcos Escudero sumó una nueva victoria, una nueva pelea allí en los Estados Unidos. Ya son varias del boxeador argentino en Norteamérica. Ganó por nocaut en el primer asalto ante Jonathan Batista, esto fue en categoría semipesado, pero allí en los Estados Unidos hubo una victoria y una derrota, porque hablamos de Cristian Danilo el Ninja Guido, que
perdió por puntos en fallo unánime ante Wilemski Joseph. Esto fue a 4 asaltos en categoría vuelta. Y de Estados Unidos nos vamos rápidamente a Alemania porque la escuchamos en Cerca del Ring la previa el pasado día jueves, cortesía del capitán Fernández. Hablamos de Marisa La Brava Núñez, la ex campeona del mundo que perdió por puntos en fallo mayoritario ante la local Beke Bass por el título mundial ligero de la Asociación Internacional de Boxeo. No se le pudo dar a la boxeadora argentina, pero no estuvo lejos de quedarse con el título. Y de ahí, Tano, nos vamos para Sudáfrica. Hubo título mundial Super Gallo en juego de la Federación Mundial de Boxeo. El argentino fue Diego el Profeta Ruiz, que tuvo su oportunidad allí en Sudáfrica. Cayó por punto finalmente en fallo mayoritario ante Tato Bonokwane, así se dice el boxeador de allí sudafricano local. Puede haber algunas historias de él, también de su hermano C4 Ruiz, que habla de que era la victoria meritoria para el argentino, ¿no? Pero bueno, el fallo localista y estar fuera de nuestra región, de nuestro país, le privó de la victoria allí en Sudáfrica. Bien, ¿algo más? Completo, Sergio. Recontra completo el programa pugilístico argentino a nivel nacional e internacional. Estamos muy orgullosos y contentos de haber tenido un nuevo capítulo Cerca del Ring que tuvo de todo, desde la superlativa presentación de Fernando Puma Martínez en su primer defensa del título Super Mosca FIP ante Sherwin Ancajas. Hablamos de lo sucedido en Carmen de Areco. Tuvimos una cátedra de parte de Rudolf con lo sucedido, con lo que está pasando en los Odesur de Asunción del Paraguay. También les compartimos lo que pasó en el streaming, en un nuevo streaming en Villanueva Quilmes, y los resultados en territorio nacional y overseas en viernes y sábado. Así que completísimo el panorama. Les agradezco que nos hayan acompañado. Nos vemos el lunes, pero antes los jueves. ¿Por qué? Los jueves son de la previa Pistolero ya lo sabe, a partir de las 21 horas en la conducción con el Tano Galuso. Nos vemos pronto, gracias.